Esta historia comienza con nuestro protagonista mencionando de cómo habían pasado 3 días, desde aquel fenómeno llamado posesión el cual lo había llevado a una novela, algo que ante sus ojos tan solo podía ser posible en una historia de un betún, por lo que el primer día sin lugar a dudas lo había dejado sin palabras, a lo que nuevamente en el presente el prota se volvería a confirmar el seguir en aquel mundo. Notando así como una ventana de estado aparecía frente suyo mientras se decía el no poder acostumbrarse a aquello, mostrándose así como el nombre de aquel chico era Larsen Maidan, un personaje secundario de aquella novela que en tan solo 9 años en el futuro moriría en la guillotina, recordando el hecho del cómo en su primer día se había despertado pensando en su trabajo, sorprendiendo a una de sus criadas quien al pensar que lo había despertado rogaría por perdón. Todo esto siendo visto con clara confusión por el prota, quien se decía a sí mismo que aquella chica no le parecía conocida por sus rasgos físicos, por lo que dejando esto un poco de lado terminaría por preguntar en dónde se encontraba, respondiendo esta con golpear su cabeza fuertemente contra el suelo y pedir disculpas nuevamente por no despertarle a tiempo, a lo que el prota al ver que ésta se había hecho daño le preguntaría si estaba bien, acto el cual al ser visto por la sirvienta pediría él no ser golpeada. Mostrándose como poco después de esto, aquella chica se desmayaría frente al prota por completo y siendo aquello lo ocurrido en su primer día, mientras que una vez y llegado el siguiente día a se le vería meditar sobre su nombre, para poco tiempo después conocer a un chico quien le mencionaba el estar allí para escribir su diario, siendo algo que sorprendió al prota, mientras observaba a aquel chico quien pedía disculpas y se excusaba de acabar aquel día con dicho registro. A lo que a la hora el prota ver a aquel chico escribir, se diría en su mente el recordar un poco sobre algo como un registro, en el que se hacía un seguimiento sobre los movimientos de cada uno de los sucesores de familias renombradas, siendo justa aquella la razón por la que aquel chico estaba escribiendo tal documento, mostrándose como tras notar la presencia del prota se asustaría, terminando por derramar la tinta sobre aquellos escritos. Viendo a su vez como el prota parecía dirigir un golpe con su pierna a preguntándose así el prota del por qué no podía controlar su cuerpo al ver a aquel chico cometer un error, terminando por impactar así su golpe sobre aquel chico, a su vez que se daba a conocer que estos tan solo eran los pensamientos que venían inconscientemente al prota, para una vez y por fin estar solo comenzar a recordar pequeños flashbacks sobre aquella vida, en la que a tan solo la edad de 4 años había comenzado a abusar con una rama de los sirvientes, estando entre ellos aquel chico llamado Anton, para una vez y haber cumplido la edad de 5 años haber descubierto sus orígenes de nacimiento, al conocer que su madre tan solo había sido la sirvienta del patriarca de la familia, razón por la cual había comenzado un constante rechazo a su madre llamada Soso, llegando inclusive a escupirle en la cara a como muestra de su repulsión. Saliendo de sus recuerdos y estando claramente apenado por todo aquello, mencionando que tenía más de lo que merecía a pesar de ser alguien tan horrible, sin contar con los múltiples sucesos que había cometido a la edad de 7 años, para una vez y haber cumplido los 8 cometer un acto terrible que afectaría a la familia, siendo el haber golpeado numerosas veces a la hija de una familia de artes marciales muy renombrada. Razón por la cual su padre había tenido que inclinar su cabeza ante el líder de la otra familia, siendo cada uno de estos acontecimientos lo que llevó a Larsen a ser desterrado a una mansión lejana, en la cual recientemente se había vuelto loco por unos simples chocolates, recordando a su vez el prota como en el pasado él había creado en su novela a Larsen Madden con la personalidad de un canalla, señalando que a pesar de esto él no había puesto cada uno de los detalles que estaba recordando en aquel instante, terminando por señalar que aquel mundo no era el que él había escrito en una primera instancia, sino un mundo el cual se había desarrollado solo por cuenta propia, y en el cual ahora recordaba la mayoría de su horrible existencia, por lo que una vez y en el presente el prota se diría el que todo aquello definitivamente era la realidad, por lo que tendría que ponerse manos a la obra si no quería recorrer la historia de Larsen Madden, uno de los miembros de una reputada familia de espadachines y un personaje secundario, al cual el prota le había anotado en él un talento para las artes marciales en caso de llegar a necesitarlo, lo cual había sido inútil puesto que al ser un personaje secundario ninguno de sus lectores lo había tomado en cuenta, por lo cual al ser visto por todos como un inútil el mejor destino para era su muerte a la edad de los 17, siendo esto recordado por el prota con algo de escalofríos puesto que ahora él estaba en aquella situación, por lo cual se propondría como prioridad principal el sobrevivir, por lo que tendría que prepararse durante los siguientes 8 años para poder romper su propio destino, señalando que a pesar de esto aún así no estaría del todo a salvo,
puesto que el protagonista de aquella novela llamado Cassian se convertiría en el enemigo principal de su familia. Todo esto debido a que el patriarca de su familia había asesinado en su juventud al primer hijo de aquella familia. Por lo que tal hecho terminaría por ser descubierto conforme y la historia avanzase, dando así inicio a una guerra entre ambas potencias y siendo tal hecho conocido como la Guerra de los Demonios de la Espada, de la cual la familia del héroe había terminado como victoriosa, mencionado el prota no querer que tal futuro llegase ya que su familia desaparecería casi por completo, por lo que si quería evitar aquello tendría que usar todos sus conocimientos de su vida anterior, mencionando que él al ser el creador de aquel mundo, lo más lógico es que pudiera tener una vida mejor que la de un personaje secundario al conocer el futuro, sin contar con el hecho de que era portador de un talento para las artes marciales, por lo que al solo tener un talento tenía que destacarse lo máximo posible en esta, recalcándose a sí mismo el no tener excusas puesto que al ser miembro de una de las 3 grandes familias en todo el mundo, él había nacido prácticamente con una cuchara de oro. Pensando a su vez que ya que tenía 8 largos años lo correcto sería tomar iniciativa cuanto antes, terminando así por ver una ventana de estado en la que se mencionaba haber activado el ojo celestial, sorprendiendo esto al prota quienes se preguntaba el por qué aquella habilidad se había manifestado en aquella ventana, puesto que esta en realidad debía de pertenecer al protagonista de esa historia, terminando así por dejar esto un poco de lado, ya que si buscaba el sentido en los últimos acontecimientos terminaría por enloquecer, pensando mejor en las oportunidades que le podía ofrecer tener la habilidad del héroe, puesto que Cassian en la historia original era debido a sus habilidades que lo hacían alguien de temer, mencionando el hecho de que incluso podría destruir todo el planeta Tierra, todo esto debido a sus monstruosas habilidades y potencial. Aunque al fin y al cabo el verdadero problema de todo era que usará tal poder para barrer con su familia en el futuro, terminando así por salir de sus pensamientos y ver un anillo de maná frente suyo. Para una vez y dicho esto el prota caer en cuenta que aquel seguramente era su primer círculo mágico, dándosenos un contexto rápido sobre el cual servía como un contenedor de magia, para generar distintos hechizos o artes marciales dependiendo del rango del círculo, terminando el prota por mencionar que un bastardo como lo era Larsen, era muy seguro que no llegara a ningún lugar como mago en su vida, siendo sacado de sus pensamientos por un leve toque a su puerta, la cual al ser abierta por el prota nos daría a conocer a una nueva sirvienta, provocando que el prota recordase del cómo anteriormente había golpeado a igual que a los demás, para acto seguido sorprenderse al ver la ventana de estado de aquella criada, notando como su nombre era Eira, una experta en el asesinato, preguntándose el prota del por qué una sirvienta tenía tales características a pesar de no recordar ponérselas, volviendo en sí al decirse el hecho de que tal cosa tal vez era normal, ya que en aquel mundo las muestras de violencia eran el pan de cada día para sus habitantes, terminando por concluir que lo más seguro es que alguien de su familia pusiera un asesino junto suyo, volviendo en sí mientras se decía el que no podía morir tan rápido, tratando a su vez de fingir una sonrisa aunque fuese forzada, lo cual confundió a aquella criada, mientras que por otra parte el prota recordaba las múltiples actuaciones de reconociendo que inclusive en aquel instante estaba engañando a su ojo celestial, por lo que en un futuro sería sin duda una excelente actriz, saliendo así de sus pensamientos mientras llamaba a por su nombre y le pedía levantarse, para acto seguido ordenarle a ir por unos chocolates. Todo esto con la excusa de que una vez si fuera él pudiera ordenar sus pensamientos, yendo así rápidamente para una vez y haber salido de la habitación, preguntarse por cuál había sido aquella extraña sensación que había sentido del prota, ya que parecía diferente de lo habitual, recalcando el hecho que sus sospechas venían de días atrás, en los que tras observarlo se había dado cuenta que algo había cambiado en él, terminando por dejar esto un poco de lado puesto que aún era demasiado pronto para intuir algo, procediendo en alejarse mientras se preguntaba si acaso debía de reportar tales hechos a aquella persona, a lo que volviendo con el prota se le vería a recapitular toda la información hasta el momento, comenzando por el hecho de haber sido desterrado y abandonado por su madre por completo, lo cual lo había vuelto a alguien no apto como posible sucesor de la familia, sin contar con que a pesar de esto seguía en constante supervisión por su familia, la cual en el futuro lucharía contra la familia de espadachines. Por lo que si quería sobrevivir un poco más tendría que aparentar ser alguien decente, además de sacar el mayor provecho a su estado como creador de aquel mundo al conocer el futuro así como también varios objetos míticos, lo cual muy seguramente lo convertiría en alguien apto para la guerra de sucesión, todo esto si es que no quería ser tachado como un inútil por la familia,
puesto que si éste no participaba cuando cumpliera la edad de 10 años estaría en razón por la cual el verdadero Larsen había ido al más allá tan solo a los 17 años, por lo que el prota buscaba era estar en una posición intermedia durante la sucesión, recordando su pasado como soldado en el que había hecho esto mismo para sobrevivir, para una vez y salir de sus pensamientos mencionar con firmeza ya saber qué hacer en aquel mundo, y terminando por ser interrumpido por Eira quien de antemano pediría disculpas por no poder traer los chocolates, a lo cual el protagonista le dejaría en claro que no importaba, dejando claramente confundida a esta mientras oía como el prota le pedía que se largara, mencionando el ya nombrado para sí mismo el mantener su fachada de canalla por un tiempo más, reconociendo a su vez el hecho de no haber podido oír los pasos de Eira lo cual lo hacía aterrador, procediendo está en marcharse del lugar con temor tras ser gritada por el prota, para una vez y está afuera verse pensar por lo recién ocurrido por él, prota, preguntándose si acaso había oído mal la respuesta de aquel chico, y razón por la cual se había decidido en vigilarlo durante una semana antes de informar a aquella persona, a lo que una vez y transcurriendo aquel lapso de tiempo, se vería al prota pedirle a Hampton que se preparara ya que irían al edificio de entrenamiento, desconcertándolo esto un poco a aquel chico, quien tras ser gritado por el prota correría de inmediato a alistar todo en el lugar. Mientras que por otra parte el prota se decía el haber aprovechado la anterior semana para organizar sus pensamientos, sabiendo ahora sí que en primer lugar tendría que participar en la guerra de sucesión, además de también volverse más fuerte y lucir como un humano decente, mientras que su último objetivo era poder volverse independiente, algo que estaba seguro de poder lograr con su talento de artes marciales y su ojo celestial, cambiando así de escena donde se nos muestra a Hampton correr. Aún, mientras se recalcaba en su mente el cambio que había tenido Larsen, justificando a su vez las golpizas que de vez en cuando recibía por parte de éste, como un hecho el cual había ocurrido por su ineptitud al no poder servir adecuadamente al prota, por lo que ahora que el prota quería entrenar se aseguraría de que así fuera, para acto seguido verse ahora como el prota estaría viendo las estadísticas de y siendo la más destacable su afinidad con el veneno. Siendo esto algo que le hizo preguntar al prota del cuando había aprendido sobre venenos, además de que aquel chico seguramente como Eira terminaría yendo por su cabeza también, descartando a la final esto último tras recordar cómo la familia antes de otorgar un apoyo a un sucesor lavaban su mente, haciéndolos leales de por vida a estos, volviendo así al presente en el que mencionaría que su apoyo había sido aquel chico llamado Hampton, lo cual no estaba nada mal puesto que además de su afinidad con los venenos, también tenía la característica de la habilidad sombra, mostrándose así como a los pocos segundos aquel chico se preguntaba nuevamente del porqué del cambio del prota, ya que si bien no le temía al igual que los demás, sí le ponía bastante triste el hecho de ver cómo los demás lo despreciaban, por lo que ahora que había cambiado la única opción para era el confiar en él como su apoyo. A lo que unos minutos después se vería al prota por fin llegar al anexo de entrenamiento, mencionando el hecho de haber asignado un administrador a cada piso de aquel edificio, siendo al parecer recibido por el primer administrador quien se presentaba como Noah, respondiendo el prota con que era un gusto conocerle, a lo cual respondería de igual forma mientras se inclinaba y pensaba del cómo tiempo atrás el prota lo había abofeteado, a lo que una vez y esto dentro el prota, mencionaría el no poder leerlo con su ojo celestial, justificando esto con que seguramente se debía a que era aún más fuerte que él, por lo que sin perder tiempo le preguntaría por cuál tipo de monstruo era el adecuado para entrenar, siendo esto algo que sorprendió a aquel sujeto quien le preguntaría la edad al prota, respondiendo con que tenía 9 años, algo que al ser escuchado por aquel tipo comenzaría a idear una forma de lastimar al prota de una forma legal, logrando tras unos segundos llegar a su cabeza la forma perfecta de vengarse, recomendándole así a un monstruo hongo el cual el hermano del prota había logrado derrotar a los 9 años. Recordando así el prota al instante las características con las cuales había creado aquel monstruo siendo de rango bajo, por lo cual sin dudar aceptaría la oferta yendo así aquel tipo para preparar el escenario de la batalla, viendo así el prota como se alejaba aparentemente feliz lo cual lo confundió un poco, dejando esto de lado y preparándose para la batalla que sería en 3 minutos. Mencionando el hecho de haber autodespertado su primer círculo de magia, esto con el fin de poder hacerse fuerte lo más rápido posible, llegando así en aquel momento el administrador quien le confirmaría el haber preparado todo, mostrándose al prota en lo que se conocía como el bosque hongo encantado,
mientras que aquel sujeto se marchaba deseándole al prota mucha suerte, siendo así como el primer contrincante haría acto de presencia, señalándole a Anton el hecho de que aquel monstruo era débil contra el fuego, siendo aquello ignorado por el prota, quien se decía en su mente lo repulsivo que era ver su primer monstruo, pero que aún así tendría que dar lo mejor de sí en aquel encuentro, preparando de esta forma una gran cantidad de magia en su puño, algo que a su vez había despertado un nuevo talento en el prota, cambiando a su vez de perspectiva en la que se nos muestra a aquel administrador, el cual, tras recordar cómo, a pesar de haber sido llamado un genio en su infancia, aún así había sido abofeteado por el prota por la única razón de haberse inclinado tan solo 82 grados, por lo que éste no dejaría ir aquella oportunidad tan fácil para vengarse de Larsen, señalando el haber mejorado a aquel monstruo hongo para que la magia de combate del prota no le hiciera tan siquiera cosquillas, quedándole así tan solo el ver cómo se completaba su venganza. Para una vez, y dicho esto, ver con sorpresa cómo el prota arremetía sin miedo contra aquel monstruo, y del cual lograría encargarse de un solo golpe, sorprendiendo aún más al administrador, mientras se veía al prota caer al suelo mencionando no haber sido nada aquel bicho, y acto seguido aparecer un ventana del sistema que le anunciaba en haber obtenido la magia de combate nivel principiante, siendo esta inmediatamente agregada al cuerpo del prota, quien se preguntaba por aquel extraño poder, siendo esto visto de igual forma por aquel administrador, quien seguía sin creer el que el prota fuera portador de un aura de poder tan pura, dándole ahora sí al prota un poco de credibilidad por la anterior batalla, puesto que a pesar de que el monstruo Z era resistente, en realidad no tenía nada que hacer ante tal poder destructivo, saliendo así de sus pensamientos mientras le sugería al prota luchar con un monstruo más fuerte, aceptando así tales palabras, lo cual sorprendió a quien se preguntaba por lo que había pasado con el prota el anterior año, terminando así por mencionarle al prota el que se enfrentaría a un monstruo Z roja, los cuales en términos de velocidad y fuerza eran superior al hongo anterior, sin contar con el hecho de que también podía multiplicarse, pensando para sí mismo el que tendría que dejar su venganza para después si es que quería recopilar algo de información del prota, donde el ya nombrado se estaría preguntando por cómo era aquel monstruo, ya que no recordaba el haber añadido ninguno con tal nombre, optando aún así por dar la orden para iniciar con los preparativos, mostrándose como aquel monstruo tras aparecer frente al prota. No vería realmente cambio alguno, para una vez y haber terminado de decir esto tener que esquivar a las justas un ataque de el cual a su vez provocaría una explosión y volvía de regreso contra el prota, quien esta vez tendría que desviarlo con su cuerpo con claro esfuerzo, procediendo estos en verse mutuamente mientras el prota resaltaba la velocidad y fuerza de aquel monstruo, terminando por perderlos de vista por unos instantes y localizándolo esta vez encima suyo, a lo cual Larsen no tendría de otra más que recibir el ataque con sus manos desnudas, sorprendiendo a su instructor a la vez que veía como el prota había logrado repeler el golpe, procediendo así en tomarlo de la cabeza mientras concentraba nuevamente poder mágico en su puño, lo cual había terminado por agotar el maná de no teniendo de otra más que golpear a aquel monstruo con todas sus fuerzas, logrando derrotarlo mientras se preguntaba por la extraña sensación que había experimentado al golpearle, optando por descubrirlo una vez y su mana se recuperase por completo, a lo que ya pasados unos minutos se vería al administrador junto a Anton tomar algo de té, donde último se estaría preguntando si acaso el prota se había fortalecido en secreto, siendo interrumpido bruscamente por Noah, quien le preguntaba si acaso el prota ya había cumplido sus 10 años, negándolo mientras que aquel sujeto se preguntaba del cómo podía ser tan fuerte sin haberlos cumplido, terminando así por llegar el prota al lugar mientras las sospechas eran puestas sobre él, no aguantando más Anton la tristeza y yendo a abrazar al prota, quien confundido trataría de apartarlo, mientras se decía a sí mismo el hecho de tener que fingir un poco en aquel momento si no quería destacar, procediendo en caer sin más al suelo alertando a Anton y Noah, donde último le pediría el buscar un mago sanador a Anton de inmediato, siendo todo esto escuchado por el prota, quien alardeaba de ser un actor igual o mejor que Eira, para acto seguido mostrarse como Anton tras encontrar un mago sanador le informaría de que el prota se había lastimado en su entrenamiento, alertándose de inmediato tras pensar que se trataba del sexto maestro de la familia, aclarándole a Anton con que era el apoyo del séptimo hijo llamado Larsen, preguntándose aquel tipo del cómo el séptimo hijo de la familia había llegado allí, procediendo Anton en mencionar que había salido herido tras luchar contra un monstruo Z roja, mostrándose así como ahora el prota estaría siendo analizado por aquel mago, quien tan solo se diría para sí mismo el fingir curarlo y enviar en su lugar un mago de alto nivel.
procediendo así en recitar su conjuro y viendo como en realidad no había señales en el prota, por lo que al no ser de ayuda lo mejor sería pasar tal responsabilidad a un mago de más alto rango en la torre. Para una vez y terminado de decir esto el prota abrir sus ojos y levantarse inexplicablemente, preguntándose ahora aquel mago si acaso sus habilidades habían mejorado en los últimos días, dudando un poco de esto al deducir que era más probable que el prota se recuperara por su propia cuenta. Saliendo de sus pensamientos tras oír cómo el prota les daba las gracias, y por ende no haciéndose de esperar la expresión de sorpresa en el rostro de los expectantes, a lo que tras transcurrir aquel día ahora se ve ira agotada tras conseguir 2 chocolates de Verdán, disculpándose al instante por haber traído tan solo 2 cuando le había dejado en claro que debían ser 3, siendo esto algo a lo que el prota no le pondría importancia para acto seguido pedirle a esta marcharse. Terminando por mostrarnos cómo en la cocina Anton le juraba a una incrédula Eira, el haber visto todo el entrenamiento del protagonista el día anterior, a su vez que se veía como el ya nombrado se encontraba comiendo sus chocolates a pesar de no gustarles, esto debido a que los efectos de aquel chocolate se esparcían por su cuerpo llenando a nuevamente de maná, recalcando el prota que aquella era la razón de por qué el cuerpo de Larsen tenía tanto maná cuando lo poseyó. Por lo que definitivamente el chocolate era una gran fuente de maná para su desarrollo como personaje, puesto que a diferencia de otros magos tenían que ir a ubicaciones remotas para absorber algo de maná, pensando para sí mismo el de que comer chocolate lo volvería gordo si no hacía algo, llegando así a su mente el querer recrear la sensación que había tenido al luchar con aquella seta roja, saliendo de sus pensamientos al ver cómo frente suyo se desbloqueaba una habilidad de ralentización de flujo, siendo interrumpido en aquel instante por una visita inesperada a la cual el prota le pediría largarse, terminando tal persona en entrar y pedirle algo de respeto al prota ya que se lo debía como su hermano mayor, viendo así el prota algo sorprendiendo a puesto que aquel era el 6º hijo llamado Carlton Maiden, donde él ya nombrado tras humillar un poco al prota le preguntaría del por qué no se estaba arrastrando como el insecto que era, tratando a su vez de golpear al prota para que siguiera sus órdenes. Activándose en aquel momento y de forma automática la nueva habilidad del prota de ralentizar, preguntándose el prota si acaso debía de evitar ser golpeado por su 6º hermano, optando por hacer esto último puesto que quería saber qué tan buenas eran sus habilidades, procediendo de esta forma en bloquear con su mano el golpe de su hermano mayor, sorprendiendo a su vez al 6º hijo quien le preguntaba a Larsen por lo que acababa de hacer, respondiendo de forma calmada con que tan solo se había defendido, pidiéndole así Carlton el que repitiera aquellas palabras nuevamente, siendo así como el prota comenzaría a vacilarlo generando la furia de en cuestión de segundos, y por ende teniendo que activar su primer círculo para dirigir un golpe letal en contra del prota, donde el ya nombrado tras analizar la situación y las habilidades de su hermano mayor, procedería en esquivar ágilmente el golpe reapareciendo tras Carlton, para seguido de esto propinarle un combo de golpes con el cual lo dejaría escupiendo sangre en el suelo, provocando de forma sarcástica la preocupación del prota quien pediría llamar un sanador rápidamente, preguntándose ahora si de forma calmada si acaso su golpe había hecho que el maná dentro de saliera de control, para acto seguido llegar al lugar Anton a quien el prota ordenaría ir por un sanador rápidamente, marchándose así del lugar mientras se veía al prota ver a su hermano y pensar el hecho de ya saber cómo enfrentar a los magos, por lo que aquella batalla se había convertido en la señal perfecta que mostraba un poco de su camino en el futuro. A lo que al día siguiente se vería a una incrédula Eira al oír que el prota había vencido al 6º hermano, siendo así como Anton le confirmaría tal suceso que de igual forma le era difícil de creer, preguntándole si acaso podría guardar un secreto suyo, deduciendo al instante y mencionando el hecho de ya saber que era la sombra del prota, agregando con que excepción del prota todos allí lo sabían. Confesando así también Anton el ya saber que Eira no era una sirvienta cualquiera, replicando con que aquello también lo sabía todo el mundo excepto el prota, siendo así como le preguntaría si acaso aún seguía creyendo que el prota aún seguía siendo aquel inútil, guardando así silencio mientras escuchaba como Anton agregaba el que el protagonista había comenzado sus movimientos ya que pronto sería su 10º cumpleaños. Mostrándose así como el ya nombrado se encontraba frente al lugar en el cual aprendería a cultivar su mana, llamando a por el nombre de Biblioteca de Luz Estelar,
Para una vez y haber entrado preguntarse qué tan amplia podría ser aquella biblioteca, preguntándose a su vez en voz alta por cuántos libros habían entre todos, obteniendo como respuesta el que habían un total de 200.000 libros, desconcertando esto último al prota quien vería como una mujer aparecía de la nada frente suyo. Presentándose esta como la bibliotecaria de aquel lugar llamada Evian, para al cabo de unos momentos verse a Eira preguntar a Anton, si acaso en realidad creía que el prota estuviera escondiendo su verdadera naturaleza para ese día, afirmando así nuevamente Anton sus palabras al argumentar haberlo visto usar el primer círculo mágico, preguntándole ahora a esta si acaso creía que era posible conseguir tal logro en tan solo unos pocos días, pidiéndole a esta el solo pensar en la posibilidad de que éste se hubiera rebajado a comportarse de forma rebelde, además de ser castigado múltiples veces por su familia con el fin de salir de su rango de vista, incluyendo a las personas que habían asignado para mantenerlo vigilado, reprochando ésta el aún así creer que todo aquello era extraño ya que no podía creer que el séptimo bastardo tuviera talento para el combate mágico, afirmando esto último Anton justificando el saberlo ya que era su sombra, pidiéndole de esta forma algo de cooperación a esta para apoyar a Larsen, limitándose así esta en marcharse mientras le dejaba en claro que lo pensaría si el prota se pasaba pronto por la biblioteca, debido a que todos los miembros de la familia debían ir allí a prepararse para la guerra de sucesión, a lo que al volver con el prota se vería como preguntarse del por qué no se acordaba de alguien llamado Evian, viendo de esta forma su ventana de estado en la que su nombre era Larvian. Recordando de esta forma el prota quien en realidad era aquel personaje, el cual si bien en el futuro no se enfrentaba con el héroe, debido a su rango como una de las mejores magas y había logrado arrasar con varios soldados de la familia enemiga, llegando inclusive a congelar al rey junto a sus soldados y el castillo de Rebadon, además de pronto ser conocida como un desastre en una reciente guerra en el mar del Nout en la cual participaría. Volviendo así al presente en el que no acababa de creer el hecho de haberse topado a aquella persona tan pronto, mencionando que el que nadie supiera de ella tal vez se debía a que ahora mismo era una bibliotecaria de la familia Maitón, saliendo nuevamente de sus pensamientos al oír cómo ésta le pedía el esperar en el segundo piso, mientras que ésta se marchaba a preparar un té negro para ambos, a lo cual el prota se lograría relajar por un momento, llegando a su cabeza el que hubiera pasado si el verdadero Larsen iba primero a aquel lugar, para a los pocos minutos verse a estos discutir sobre el libro que buscaba el prota, respondiendo con que necesitaba el libro más básico de cultivación de maná, preguntando si acaso no era innecesario un libro así ya que tenía el linaje maitón, a lo cual el prota le señalaría que primero debía mirar cuidadosamente antes de saltar, pidiéndole así un poco de tiempo ya que usaría su magia de búsqueda, logrando a los pocos segundos dar con el libro a la vez que se retiraba del lugar deseándole suerte al prota, quien al ya estar solo comenzaría a leer aquel libro, estando cansado al no entender nada de lo leído hasta el momento por lo cual se le ocurriría una idea, optando así en activar su ojo divino con el cual comenzaría el análisis del libro de cultivación, funcionando para su suerte y quedándole tan solo esperar que se completase el análisis, mientras pensaba para sí mismo el hecho de tener que solucionar como primer paso su problema de maná, por lo cual al llegar al 100% de compresión, dejaría así por aquel día. Mostrándose como al cabo de llegar la tarde Anton llevaría a en donde se encontraba su madre, a la cual el prota tras ver en el balcón causaría su sorpresa, preguntándose a su vez por cuál tipo de cliché era el que estaba viviendo en aquel momento, llevándonos así al pasado de la anterior vida del prota del cual se decía siempre haber extrañado a su madre, puesto que ésta desde su niñez había muerto de cáncer dejándole completamente solo, llegando inclusive a ser víctima de bullying al no tener mamá lo cual intensificó aún más ese dolor. Volviendo así al presente en el que se preguntaría del por qué aquella mujer se parecía tanto a su madre, notando con sorpresa como en aquel instante aparecía frente suyo la ventana de Soso, en la que se le informaba que ésta padecía de una característica llamada Azure Sporen, para al cabo de ya pasados unos minutos verse a Larsen junto a su madre sentados uno frente al otro, mientras se veía al prota claramente incómodo al recordar el anterior trato del propietario de aquel cuerpo a su madre, optando por mejor salir de sus pensamientos al tomar la palabra y referirse a Soso como su madre, sorprendido a esta al igual que a Eida quien se preguntaba si acaso el prota en verdad había fingido ser un bastardo todo ese tiempo, esto con el fin de tomar desprovistos a los demás miembros de la sucesión familiar, para una vez y terminando de decir esto volver con el prota quien se estaría disculpando por todo frente a su madre, quien ahora sorprendida por tal comportamiento pondría plena atención.
viéndose como el prota aún avergonzado señalaba el haber madurado un poco, por lo que la anterior versión que ésta había visto ya no existía, tomando aquellas palabras un poco en duda por Soso, a lo cual el prota no se detendría allí, procediendo en narrar cómo durante todo ese tiempo se había disculpado de todo lo ya hecho a su madre, de la cual al final había logrado oír la razón con su voz a punto de quebrarse, a su vez que se veía como en el presente ésta ponía la excusa de aún tener bastante trabajo por hacer, con la única intención de abandonar el lugar. Para acto seguido el prota recordar aquella misteriosa enfermedad llamada puntos de azur, de la cual al ser el creador de aquella historia sabía que una vez que ésta llegará a la etapa final, no habría ningún tipo de tratamiento por lo que tendría que encargarse de aquello ya que apenas estaba en su fase inicial, mostrándose así como ahora con la madre del prota. Esta se preguntaba del por qué no podía parar de llorar en un día tan alegre como ese, recordando a su vez de cómo el prota por primera vez la había llamado madre, siendo en aquel momento interrumpida por el prota, quien le preguntaba si acaso ésta en el futuro podría reservar una hora de cada día para él, esto con la intención de que pudieran reunirse como madre e hijo para tomar un té llamado Bit Carutin, respondiendo ante tal propuesta su madre con un frío pero a su vez cálido sí. Procediendo en ver cómo su madre se alejaba mientras pensaba él que aquella petición tenía una razón de ser, la cual era curar a su madre de su enfermedad en el lapso de un mes al proporcionarle regularmente el té de Bit Carutin, dejando esto de lado al señalar el hecho de que una madre era una madre, además del que ésta aún parecía conservar un poco de esperanzas por su hijo, por lo cual el prota ahora pedía el que ésta pudiera curarse a diferencia de su verdadera madre, para al cabo de unos momentos llegar la noche en la que se ve a Soso preguntarse si acaso aquello había sido un sueño, recalcándose el que su hijo hubiese cambiado justo antes de su 10º cumpleaños. Procediendo así está dirigirse a alguien además de ella en aquella habitación, dejándole en claro que aceptaría tomar el té con el prota desde aquel día ya que creía en el cambio de su hijo, tanto hasta el punto en el que su confusión se podía convertir en lágrimas de alegría en aquel momento, mostrándose así como aquella persona tras oír las palabras de Soso se marcharía del lugar sin refutar ninguna palabra, a lo que al siguiente día se vería al prota decirle algo de suma importancia a Eira, mostrándose así como ésta al inicio dudaba de que el prota hubiese descubierto su identidad, logrando quitarse esa preocupación de encima al escuchar cómo éste le ordenaba ir por chocolates y dulces de la mejor calidad. Para una vez y haber pasado una hora verse como el prota contemplaba una montaña de estos, mencionando para sí mismo el que justo ahora tenía una fortuna en dulces y chocolates de maná. Procediendo a los pocos segundos en probar unos cuantos y confirmando de esta forma su teoría, la cual se basaba en que tanto los dulces como chocolates tenían un ingrediente en común que les otorgaba tal efecto, por lo que sin más optaría en ordenarle a Hampton que fuese por el repostero dueño de esos dulces, transcurriendo así una hora en la que ahora se vería a tal sujeto con nerviosismo frente al prota, puesto que ya conocía de antemano los crueles maltratos de a sus subordinados, terminando por salir de sus pensamientos al oír cómo el prota se refería a preguntándole por cuál había sido el ingrediente utilizado en aquellos dulces, ordenándole él no dejar nada fuera de su declaración, por lo que al tal tipo asumir que había cometido un error, comenzaría a pedir disculpas de 1000 formas, siendo interrumpido por el prota quien le aclaraba pedir tan solo la receta. Comenzando así a mencionar aquel chef cada uno de los ingredientes presentes, siendo uno en particular el cual llamó la atención del prota al creer que era el dueño de tal efecto, siendo aquella la hoja de 1000 años con la que ahora estaría seguro de poder seguir acumulando maná sin necesidad de engordar. A lo que al transcurrir unos cuantos minutos ahora se vería al prota consumir una hierba de 1000 años, sorprendiéndose al recibir la misma cantidad de maná que al consumir chocolates, con la única diferencia de que al hacer esto no obtendría grasa en su cuerpo, siendo esto último un gran problema que había provocado el anterior dueño de aquel cuerpo, por lo cual ahora tendría que quemar aquella grasa además de obtener aún más maná en su cuerpo, con el fin de poder mantener activo más tiempo su ojo divino, sin contar con que también debía aprender un método de cultivo para crecer de forma eficiente. A lo que una vez y pasados 3 días se vería al prota festejar el haber completado su introducción a la magia, a la vez que se le informaba por medio del sistema el haber revelado una página oculta de un sabio, siendo el creador de uno de los cultivos más fáciles como efectivos dentro de la magia, confundiendo todo aquello un poco al prota al no saber de quién se trataba aquel gran sabio, por lo cual se preguntaría si acaso debía de preguntarle aquello a Evian, no estando de acuerdo con esto último ya que ésta le producía temor pero aún así no teniendo de otra.
a la vez que se nos mostraba cómo Eira durante todo ese tiempo lo había mantenido en constante vigilancia, transcurriendo de esta forma unos cuantos minutos en los que el prota al llegar a la biblioteca se preguntaría por Evian, terminando por ser sorprendido por esta quien le preguntaba si ya había terminado de leerlo, siendo así como el prota sentiría mientras que ésta le decía el que éste leía bastante rápido, procediendo está en botar aquel libro a sus espaldas a la vez que con un hechizo, lo hacía desaparecer. Sorprendiendo un poco a Larsen quien aprovecharía para preguntarle a esta sobre el libro número 77 de Fundamentos de la Magia, dando así esta una respuesta afirmativa a la vez que le recalcaba al prota el que aquel libro estaba calificado como un rango B, esto debido a que tal libro no tenía ningún contenido informativo o descifrable, respondiendo a esto el prota con que tan solo lo estaba leyendo por diversión, para acto seguido ver como Evian había comenzado a olfatear al prota muy de cerca. Desconcertándolo esto un poco al prota, quien mencionaba el sentir en aquel instante el sentimiento de una presa al ser olfateada por un depredador, saliendo así de sus pensamientos al ser llamado por su título de séptimo maestro por Evian, quien le decía el que éste tenía un aroma agradable en su cuerpo, siendo así como con claro nerviosismo sacaría de uno de sus bolsillos un chocolate, preguntándole a ésta si es que acaso lo quería. Negándose está al instante mientras mencionaba el que lo aceptaría si se lo deseaba dar, siendo así como el prota recalcaría el no haber escrito tal comportamiento de Evian, preguntándose si acaso aquello último era un ajuste propio de ese mundo, terminando por no darle más importancia y procediendo en despedirse como marcharse del lugar, mientras le dejaba en claro a el que había muchos chocolates en el anexo de Arcade, por lo que si alguna vez deseaba irse lo haría saber a los demás. Mostrándose como antes aquellas palabras Evian se sorprendía un poco, para pocos segundos después estos despedirse mientras el prota se decía el que seguramente aquella mujer no vendría, o esto era lo que deseaba puesto que aquellas palabras tan solo habían sido cortesía sin más, procediendo en verse como al instante de regresar el prota había estado leyendo aquel libro, señalando él no haber encontrado demasiadas cosas interesantes, siendo de su utilidad tan solo algunas palabras dichas por en su libro, el cual estaba lleno de palabras confusas con clara carencia de sentido, a lo que ya pasados unos días se vería al prota ser observado por Eira como por Anton mientras hacía ejercicio, señalando este último con el que el prota en realidad había estado ocupado aquel día, puesto que además de haber ido a la biblioteca y al anexo también estaba haciendo ejercicio. Lo cual al ser oído por Eira se preguntaría del motivo oculto de aquello, terminando estos por ser sorprendidos por Evian quien les daba a entender que el prota estaba quemando el maná condensado en su cuerpo como grasa, pensando para sí mismo Eira con que a pesar de esta ser una asesina no había notado los pasos de la señorita Evian, mostrándose como por otra parte Anton mencionaba el que ésta seguramente estaba allí por las palabras del prota, siendo esto algo que fue confirmado por quien aclaraba el no querer entorpecer al prota con su presencia. A lo cual Anton tras recibir esta respuesta se preguntaría aún sorprendiendo si acaso alguien tan importante como estaba interesada en ver el crecimiento del prota en su entrenamiento, procediendo así en señalar el que los magos como ella eran considerados neutrales en el tema de la sucesión, terminando por ser sacado de sus pensamientos por quien señalaba el que el prota era muy diferente a sus rumores, siendo interrumpida por Eira quien le decía el que el prota le había ordenado entregarle un chocolate el día que ésta viniera allí, mencionando para sí misma el hecho de que cuando se trataba de alguien como la señorita Evian, se debía tener claro cuidado al momento de hacerle un regalo a ya que debido a su rango podría ser un insulto, para acto seguido verse como ante aquella tensión Evian de forma humilde aceptaba tal regalo del prota, mientras que de forma calmada estos veían al prota desarrollar sus ejercicios. A lo que por otra parte Eira se preguntaría por la relación que tenían estos dos y del porqué de hacerle tal regalo a para acto seguido verse como tras pasar 3 días, observarse al prota haber logrado completar los fundamentos del cultivo de maná fácil, dando ante esto el prota una leve sonrisa al fin haberlo logrado, y terminando por ser derribado al suelo mientras se ponía la mano en su pecho y se preguntaba la razón de aquello, señalando el que si no controlaba su flujo de maná lo más probable es que su corazón explotase, procediendo en maldecir el que su maná se saliera de control al no haber analizado apropiadamente aquel libro. Por lo que sin otro optaría por calmarse y poner bajo control aquella situación, notándose como esto último le llevaría desde la mañana a la tarde, en la que el prota por fin había logrado registrar aquel método de cultivo en su cuerpo, permitiéndole ahora sí analizar ajustes de aquel método que antes no eran visibles,
Así como también le era posible ver otras características de algunos personajes como Evian, siendo el rasgo oculto en esta el que adoraba los chocolates, lo cual confundió claramente al prota. Viniendo a su cabeza como en el pasado tal ajuste había sido agregado por un niño que cuidaba en aquel entonces, razón por la cual Evian había actuado de forma extraña la anterior vez, terminando por salir de sus pensamientos al oír como una voz le aclaraba el que concentrarse en aquella situación tal vez no era una opción, terminando así por ver cómo su cuarto estaba envuelto en llamas a la vez que se aproximaba una silueta familiar, terminando así por ver cómo una mujer de cabello rojo se refería a él como un cerdo fingiendo concentrarse en aquel momento, siendo así como el prota reconocería a esta por el nombre de Porshamadan, una maga de 3 elementos muy conocida por ser una demente mutiladora de cuerpos, lo cual ante ojos del prota era realmente un hobby de enfermos, terminando así por oír cómo ésta le reclamaba el porque pretendía estar concentrado en aquel instante, a lo cual el prota instintivamente trataría de disculparse teniendo que cerrar su boca, puesto que recordaría cómo aquella mujer odiaba a las personas débiles y patéticas. Por lo que si cometía un error como disculparse lo más seguro era que terminara hecho pedazos. Por lo cual mejor optaría por responder a esta con que no estaba fingiendo, mientras se veía como en su mente se decía el que ahora ya no había vuelta atrás, por lo que seguiría optando por una actitud desafiante, siendo esto notado por su hermana quien le preguntaba por lo que haría en tal situación, dando así el prota como respuesta el que no obtendría ningún tipo de disculpas de su parte por un error cometido por ella, siendo esto último lo que generó una burla en esta y la duda del prota. Procediendo así en escuchar cómo su hermana le confirmaba el que los rumores de su cambio eran verdad, preguntándole a su vez si es que acaso no creía que era un poco tarde para hacer cambios. Limitándose así Larsen en dejarle en claro el que aquello al ser asunto suyo solo podía ser decidido por él, siendo tal respuesta la que provocó el enojo de Persa quien atacaría al prota con un ataque mágico, mientras le reiteraba a el que no había nada que pudiera hacer en aquel instante, replicando Larsen con que a pesar de saber que no sería el próximo patriarca, aún sabía de qué cosas sí podría ser capaz por lo que su valor seguramente sería esencial para el próximo patriarca. Siendo tal hecho negado por Persa ya que ante los ojos de el prota no era más que basura, rematando el prota al confirmar que aquello dependería de la capacidad que tuviera el próximo sucesor para hacer uso de él, ya que ante sus ojos inclusive una simple pluma podría reescribir aquel mundo, siendo esto algo que fue del agrado de quien le preguntaría si acaso deseaba ser una variable de tal tamaño, respondiendo ahora si el prota con más calma el que a pesar de no conocer a sus demás hermanos y hermanas, conocía pequeños datos de estos, para una vez y dicho esto decirse el ya saber que la próxima patriarca sería su segunda hermana y por ende una gran archimaga, para una vez y haber salido de sus pensamientos confirmarle a Persa el conocer que ésta temía a la segunda hermana, respuesta que provocó un mayor enojo en esta a la vez que el prota se decía el sentir cómo se estaba quemando por dentro, terminando así por escuchar cómo su hermana señalaba el haberlo escuchado por haberlo considerado lindo. Pero llegados a aquel momento en el que solo decía tonterías lo mejor sería acabarlo allí, procediendo de tal forma en aumentar el calor de sus llamas, mientras oía como el prota mencionaba el saber que a esta no le gustaba la gente que se sometía patéticamente a esta, por lo cual al no querer ser recordado de tal forma por ella, y también de forma independiente jamás iba a sucumbir ante la fuerza sea ella o alguien más. Siendo aquellas últimas palabras las cuales parecían haber salvado al prota de un trágico final, procediendo así en oír como era llamado por Persa como idiota, mientras dirigía un golpe a Larsen con una extraña esfera que según sus palabras parecía una bola de boliche, para una vez y haber pasado el dolor ver cómo tan solo se trataba de una manzana, viéndose así como en aquel momento el sistema aparecía ante el prota, señalando el prota tras leerla el haber obtenido una habilidad de combate mágico con tan solo un golpe de una manzana, saliendo así de sus pensamientos al oír como su hermana antes de marcharse le pedía comerla, puesto que antes de llegar a aquel lugar la había visto casualmente, siendo esto algo que confundió un poco al prota quien tras ver más detenidamente aquella fruta, vería como en la ventana de estado de ésta se le nombraba como un elixir de mana, recordando como por otra parte aquella manzana ante Cassian podría ser vista como nada ante su infinita suerte, optando mejor en no compararse más con él y seguir recorriendo su camino como el bastardo de la familia. Mostrándose como por otra parte Persa se encontraba pensando en cómo su lindo hermano había logrado su primer círculo de maná tan joven,
reiterando el que el haber engañado a todos durante tanto tiempo lo convertía en una serpiente astuta, por lo que estaba dispuesto a tomarlo para ir en contra de la segunda hermana en la guerra de sucesión, ya que estaba segura de que a pesar de no ser apto para ser patriarca, aún así tenía un gran potencial como peón en el futuro, terminando esta por llamar a su sombra, a la cual ordenaría el seguir esparciendo los rumores de que el prota era el peor bastardo de la familia, además de evitar los posibles contactos que tuviera en el futuro con los demás hermanos, recalcándole a el tener cuidado y no ser muy obvia, además de fijarse que no muriera al consumir aquella manzana, siendo así como aquella sombra recalcaría el parecer que a le había agradado bastante el prota, dando así como respuesta el que tan solo no desear el que le acrediten su muerte, además de creer que sería considerado por como un inútil si ni tan siquiera podía consumir aquella fruta, por lo que ante una persona así no tendría reparo alguno de cortarle un brazo o una pierna, para una vez y terminando de decir esto volver con el prota notando como aún estaba evaluando aquella fruta, puesto que si comía una cantidad incorrecta podría provocar su muerte. Preguntándose además de esto del por qué su tercera hermana le había dado aquello, dándose a sí mismo como respuesta el que tan solo lo estaba poniendo a prueba para saber qué tan útil le podía ser, por lo que estaba seguro que si no la consumía su hermana le cortaría una pierna o un brazo, dejando esto de lado al pensar que si quería comerla tendría que recurrir ayuda a un mago de confianza, siendo como primera opción Evian ya que estaba seguro que podría ayudarle, pensando el hecho de necesitar una buena excusa para no ser asesinado por llegando a su cabeza la forma más macabra en la que podría asesinarlo y quedarse con la fruta, teniendo a la final que salir de sus pensamientos al oír como Evian pedía entrar a su habitación en aquel momento, dando así el prota por hecho el que Evian había sentido el maná de la fruta por lo que no tenía de otra más que arriesgarse, procediendo de tal manera en permitirle entrar a a lo que una vez y ya haberse puesto cómodos el prota le dejaría en claro el no ocultar su fruta, ya que no tenía caso con por lo que en su lugar le ofrecería un intercambio, puesto que al no poder consumirla por su propia cuenta necesitaba de su ayuda, siendo así como Evian se negaría en un principio al dejarle en claro a Larsen el tener que ser neutral como bibliotecaria, por lo que el prota al ya saber esto le dejaría en claro que no lo hacía con tal intención, puesto que su objetivo tan solo era ascender en el camino de la voluntad de la magia, siendo esto último algo que sorprendió a Evian ya que el prota estaba mencionando ante ella el deseo de ser un modelo como mago, razón por la cual ahora estaba más segura de que alguien estaba esparciendo rumores falsos de Larsen, saliendo así de sus pensamientos al oír como aclaraba el no querer ser el patriarca de la familia, por lo que aquello no tenía ninguna relación al solo querer incrementar su aptitud personal, dando como respuesta a esto Evian con que aún así no interferiría, pidiéndole a su vez al prota el optar por la ayuda de un mago conocido por la familia. Refutando a esto último el prota con estar seguro de saber que aquellos magos ya habían sido comprados por sus hermanos, asegurándole a el que su mayor motivo para volver más fuerte era cuidar de su madre, palabras las cuales sorprenderían por completo a la maga de hielo, mostrándose como acto seguido en sus recuerdos se veía a una mujer ser arrastrada por un soldado a no pagar sus impuestos, tratando de ser detenido por su hijo quien había tratado de ser aniquilado por siendo así como tras la madre en un intento de proteger la vida de su hijo terminaría por tomar el golpe ante aquel guardia quien veía aquella escena con desagrado mientras que aquel niño le pedía a su madre el abrir los ojos, mostrándose como todo aquello sería visto por Evian quien tras no contener su ira, había ido en contra del rey y sus guardias acabando con estos en aquel día. Siendo todo esto algo que Evian vio reflejado en la madre del prota y en quien a pesar de haber caído a lo más bajo en su familia aún así deseaba ser mejor por el bien de su madre, mencionando para sí misma el creer en las palabras del prota, mientras que a su vez señalaba que aquello le era imposible puesto que entre los poderosos sucesores él era tan solo un bastardo de orígenes inferiores. Siendo así como tras volver al presente se preguntaba del por qué aún así aquel sueño no parecía estar mal, produciéndose al instante un silencio incómodo el cual sería roto por Evian, quien mencionaba el que ayudaría al prota negando que la razón fuera el que le diera chocolates, alegrando aún así al prota, para acto seguido verse a congelar aquella fruta mientras le explicaba al prota el procedimiento que haría para que pudiera absorber todo el mana. A su vez que advertía al prota que si algo llegara a salir mal el cuerpo de se congelaría por completo, logrando salir de aquel estado en unos meses o años mientras que en el peor de los casos podría morir, siendo esto último algo que asustó al prota al ver cómo lo mencionaba con tanta calma.
preguntándose si acaso debería posponer para otro día el comer aquella cosa, negando tal idea al instante puesto que estaba seguro que con Evian sus probabilidades de éxito eran muy altas, terminando por mencionar que el que no apuesta no gana pidiendo así el iniciar, mientras que Evian tan solo le aclaraba que después de aquello tendría que pagarle como maga si quería conservar las apariencias, aclarándole el que no esperaba mucho ya que tan solo era una fachada, terminando esta por pedirla mínima cantidad de 24 chocolates. Para acto seguido cambiar de escena donde se nos muestra a Persa preguntar si su hermano había comido la manzana, obteniendo como respuesta el que el prota había recibido ayuda de la bibliotecaria, pareciendo haberse aprovechado de sus sentimientos, siendo esto último algo que despertó el interés de Persa, a su vez que no obtenía respuesta alguna ya que su sombra parecía no haber podido acercarse lo suficientemente para escucharlo. Estando aún así bastante sorprendida puesto que no era nada fácil llegar al corazón de esta, señalando que al darle una fruta de tan alto nivel si no hubiera pedido la ayuda de Evian era muy probable que hubiera muerto, teniendo que ser esta interrumpida por su sombra quien le aclaraba que al momento de consumirla hubo algo extraño, puesto que el séptimo hijo había demostrado una resistencia anormal que incluso había sorprendido a Evian, logrando de tal forma el absorber grandes cantidades de maná y aún así seguir con la misma temperatura corporal ante la magia de hielo, siendo esto último algo que Persa esperaba puesto que después de todo era un maitón, preguntando a su sombra por otra parte del cuánto creía que demoraría en absorber todo el maná, ya que normalmente tomaría alrededor de 3 años, pero al tener confianza en su hermano esperaba que lo logrará en 1, obteniendo como respuesta el que según la situación lo más probable es que lo absorbiera en 3 semanas, provocando un silencio tenso por parte de la tercera hermana del prota. Mientras se veía como el ya nombrado se levantaba de su cama, mientras mencionaba él no haber podido dormir debido al calor que sentía su cuerpo. A lo que tras transcurrir aquella noche y llegar el siguiente día se vería al prota correr, explicando el que hacía aquello para que su corazón no explotara por su enorme cantidad de maná, ordenando así en aquel instante a Anton el guiarlo a la cascada del jardín, en la que al prota haber llegado se le vería trepar mientras se decía que aquello era mejor que correr, procediendo en subir la dificultad al ordenar unas pesas de 10 kilos, con las que una vez y puestas en sus muñecas seguiría, escalando con claro esfuerzo. A su vez quedaba una leve sonrisa puesto que aquello lo estaba beneficiando enormemente, para acto seguido ordenar el traer unas pesas de 20 kilos para una vez y haber transcurrido aquella semana, hacer el pedido de unas de 30 y a la siguiente unas de 50 pidiéndole ahora sí a Anton el tener más cuidado, mientras que por otra parte el prota se veía claramente animado puesto que seguía aún con bastante energías, cambiando de esta forma de escena en la que ahora se le estaba informando a la hermana del prota sobre el monstruoso crecimiento de y del cómo durante semanas parecía estar usando magia de combate para escalar la cascada, pensando ahora sí para sí misma Persa el que a pesar de que aquella magia tenía un límite no tendría problema si cumplía su papel, terminando por sorprenderse al escuchar el que el prota había estado usando pesas de 50 kilos, lo cual provocó una risa en quien se preguntaba por cuántos días duraría al efecto del maná en su cuerpo, dando así como respuesta a su sombra el que probablemente duraría 3 meses. Esto debido a que el prota tenía demasiado maná en su cuerpo sin tener un poder especial protegiéndolo, siendo así como Persa le aclararía el querer saber la forma en la que lo solucionaría por sí mismo, mientras que si daba indicios de no lograrlos por lo menos optaría en sacarle información para ganarse a Evian, terminando así por volver con el protagonista quien se decía el haber cambiado mucho en los últimos días, procediendo así en tomar el té con su madre quien se notaba un poco preocupada por la repentina pérdida de peso de Larsen, respondiendo con que a pesar de quererse ver bien jamás descuidaría su salud por ello, siendo así como se despreocuparía a su vez que felicitaba a Eira por su té, dando así una expresión de felicidad mientras le devolvía un cumplido, siendo tal comportamiento notado por el prota quien no le daría más importancia al asunto, mientras se decía el haber curado a su madre de aquella enfermedad llamado punto azul, a lo que tras llegar la noche se vería al prota usar su ojo divino como también el método de cultivación fácil, mientras pensaba para sí mismo el que el 24 de diciembre era una fecha importante para todos, y él no era la excepción puesto que sabía de un personaje llamado Rudia que aparecería en tal día, siendo conocido en un futuro como la maga carmesí y por ende enemiga natural de su familia.
Esto último se debía a que en tal fecha ésta había probado la derrota y humillación por Persa, quien también le había provocado la pérdida de uno de sus brazos, razón por la cual ésta se había vuelto compañera del héroe con tal de derrocar a la familia del prota, sin contar que en el transcurso de su viaje ambos lograrían forjar un pacto al ésta poseer un extraño poder, terminando así por volver al presente en el que el prota se proponía el obtener aquel poder, saliendo de sus pensamientos al notar como un espía de su hermana persa se encontraba vigilándolo, optando mejor por dejar pasar esto y fingir no notar su presencia, procediendo así en dormir mientras esperaba a que ésta se aburriera y se fuera, siendo esto algo contraproducente puesto que provocaría la sorpresa de ésta al ver cómo el prota aún dormido seguía cultivando su mana, recalcando el que el cultivo de maná era una técnica de mucha precisión por lo que cualquier mínimo vacile provocaría la muerte, por lo que no sabía él cómo explicar a su señora del cómo Larsen desafiaba esta lógica, enfatizando a su vez el haber visto cada uno de los movimientos del último hijo en la biblioteca, sabiendo también el que en ninguno de los libros que éste había leído había algo como un método de cultivación, por lo que era realmente extraño que éste hubiera podido absorber todo el mana de la manzana como el haber cambiado con su físico, sin mencionar también que parecía mantener el maná de su cuerpo y corazón en clara calma, siendo esta teoría aún más apoyada con el pasar del tiempo a ojos de por lo que sin más optaría en ir a informar a Persa sobre la monstruosa capacidad del corazón del hermano menor, siendo esto claramente notado por el prota quien tras ver que no había moros en la costa abriría sus ojos, mostrándose ahora como alrededor de un árbol de Navidad se encontraban varias personas viéndolo, siendo uno de estos tanto el prota como Eira y Hampton, a quienes el prota les pediría seguirle rumbo a la puerta occidental exterior, sorprendiendo esto un poco a Hampton mientras que el prota se decía el estar listo para ese día, puesto que estaba seguro que aquella noche vendría Rudia quien era conocida por su familia como la asesina carmesí, por lo que aprovecharía aquella oportunidad antes que su hermana para conocerla, para acto seguido verse los claros jadeos de una persona quien con clara hostilidad llamaba a los magos frente suyo, bastardos, por lo cual los iba a matar a todos, siendo esto visto por el prota quien se decía el haber llegado demasiado tarde, mostrándose como momentos antes Hampton le decía a el haber guardado veneno paralizante como él lo había pedido, a lo que tras volver con los anteriores magos se vería como estos tenían una clara desventaja, mientras que por otra parte Larsen veía cada una de las estadísticas de Rudia, diciéndose para sí mismo el prota con que no debería ser demasiado lidiar con al tener una mentalidad simple y algo torpe, optando así en ordenarle a Hampton el esparcir su veneno paralizante con el objetivo de dejar a aquella chica sin movimiento, siendo tal orden acatada al instante por Hampton quien tras lanzar una bolsa con veneno, lograría su cometido cayendo así Rudia al suelo mientras el prota se proponía arreglar la situación, siendo en aquel instante interrumpido por un mago quien le pedía al prota de forma altanera su identificación, respondiendo así el prota con clara calma el que venía de adentro por lo que no debía haber problema, recalcándole a su vez a y a su amigo el tener habilidades mágicas muy pobres para ser de su familia, justificando esto último en su mente puesto que sabía que Rudia era sumamente poderosa, procediendo en salir de sus pensamientos mientras le dejaba en claro a que se llevaría a la chica, negándose al instante y volviendo a pedirle identificarse teniendo así Hampton que intervenir, presentando de una forma extremadamente extravagante a Larsen como un prometedor sucesor del clan Maitón, terminando así por mencionar todo el nombre de nuestro protagonista, notándose al instante la incredulidad de aquel mago quien les pedía dejarse de bromas en aquel instante, refutando el ya saber cómo era la apariencia del último hijo por lo que estaba seguro de que aquel chico guapo no era, teniendo así el prota que tomar cartas en el asunto al pedir el nombre de aquel sujeto, para acto seguido hacerle entrar en razón al dejarle en claro que el que no haría algo tan estúpido como provocar a una familia tan poderosa al fingir ser el séptimo hijo, terminando por mencionar a que si aún no creía en él podría enviar a alguien para confirmar su identidad, procediendo en advertirle que seguido de aquello pagaría por su arrogancia ante él. Siendo así estas últimas palabras lo que terminarían de convencer a aquel tipo, pidiendo así disculpas a su vez que pedía el motivo del por qué quería a esa chica, teniendo así el prota que dar como respuesta el que tan solo le había parecido linda, desconcertando así a todos en el lugar mientras que aquel mago aceptaba, mostrándose así como al cabo de un rato Rudia ya estaría completamente amarrada ante el prota y sus sirvientes, mientras que frente a Larsen aparecía el sistema advirtiéndole de que estaba ocurriendo una variable en la historia. Siendo esto último algo que sorprendió al prota puesto que no esperaba que tal pequeño hecho contase,
terminando así Rudia por abrir sus ojos mientras el prota se decía el no saber lo que estaba diciendo, optando tan solo por tratarla de una manera simple tal y como tenía planeado, procediendo así en dejarle en claro el ayudarle con la enfermedad de su padre, señalando el ya haber sabido a qué venía esta mientras intuía por su ropa y magia de fuego que era conocida como una Firekin, sorprendiendo así a Anton por tales datos dichos por Larsen quien proseguía en relatar el que estos estaban sufriendo una epidemia, llamando así inclusive la atención de Eira mientras que al volver con Larsen este mencionaba cómo curar tal epidemia, recalcando el que ésta había ido a los Maitón sin ningún tipo de plan para conseguir la cura, siendo esto algo que calmaría a Rudia mientras el prota le pedía a ésta sentir con su cabeza si entendía, ordenando a su vez Larsen a Eira el quitarle la cinta de la boca, mientras se veía a esta pregunta al prota si en verdad le ayudaría con la enfermedad de su padre, siendo esto último reafirmado por el prota al cual se le hacía la pregunta del por qué le ayudaba, mencionando está con que su padre le había dicho el que las familias grandes no hacían favores sin una razón, siendo así como Larsen le preguntaría a esta del por qué había venido a ellos sabiendo eso, dándole a saber está con que tenía varias cosas en su posesión, siendo esto algo que confirmaría la teoría del protagonista, al pensar que se trataba del cáliz de fuego un objeto que había sido aprovechado por el héroe en su historia anterior, por lo cual este haría lo mismo asegurándole a ésta, con que curaría a su padre a un alto costo, siendo esto algo que desmotivó a ésta ya que no tenía nada de dinero, dándole a saber el prota con que la cantidad aún no estaba calculada hasta que cumpliera su trabajo, a lo cual ante esto Rudia señalaría el que le pagaría sin importar que además de darle también el objeto en su posesión, siendo aquello suficiente para Larsen quien ordenaría a Anton el preparar varias hierbas de 1000 años. No sin antes haberlas sumergido en el mar plateado y esparcirlas por la región de Aidan, siendo esto algo de lo que éste dudaría de hacer al no conocer tal método, dejándole en claro Larsen con que tenía que confiar más en las habilidades de su luz, siendo así como Anton tras ser iluminado acataría las órdenes del protagonista, siendo interrumpidos por Eira quien le pedía el derecho a hacerle una pregunta, sabiendo de antemano el prota con que ésta también se preguntaba del cómo éste sabía tan método, optando el prota por tan solo volverle a recalcar el que era un maitón, terminando ésta por dar gracias al prota por sus enseñanzas mientras le veía con sorpresa, mencionando para sí misma el que éste tenía bastante parecido con el patriarca en su niñez, procediendo en verse como éste con clara confianza llamaba a Rudia por su nombre, siendo esto algo que desconcertó a la ya nombrada quien le preguntaba por lo que había dicho, pidiéndole explicaciones a éste del cómo sabía de su nombre ya que ésta no se lo había dicho. Siendo esto algo que provocaría el nerviosismo de Larsen quien preguntaba si acaso era extraño, procediendo de tal forma en recalcarle a ésta si acaso no era extraño que éste ofreciera su ayuda sin antes conocerla, además de conocer varios secretos sobre su propio clan, terminando por preguntarle a ésta del por qué consideraba raro todo lo que beneficiaba a ésta, a su vez que le reprochaba el haber demostrado maldad contra su posible benefactor, procediendo así está en disculparse levemente con el protagonista, quien tras no entender lo que ésta decía optaría por acercarse pidiéndole que hablase más fuerte, para una vez y éste aceptar sus disculpas mencionar que ésta tendría que quedarse allí por un tiempo, puesto que tendría que dejar que las aguas se apaciguaran por los anteriores sucesos, mencionando está en su defensa el que éstos le habían dicho que aquel no era lugar para alguien humilde como ella, además de también restar importancia ante esta a la posible muerte de su padre, mostrándose como, tras estas palabras lágrimas comenzaban a caer. Mientras ahora está en llanto aseguraba el no querer dejar morir a su padre como los guardias habían dicho, a lo cual el prota sin rechistar ordenaría liberar a Rudia, provocando que la ya nombrada preguntara a este quién era y por qué la trataba tan bien, dándole así el prota a conocer el que su nombre era Larsen Maiden, donde está tras pensar unos segundos lograría dar con su identidad, procediendo en llamarlo ante los presentes como el mayor bastardo de la familia Maitón, sorprendiendo esto al prota puesto que no sabía que así era conocido por los demás, siendo interrumpido por Rudia quien decía el que éste en realidad era alguien muy amable, apareciendo de tal forma nuevamente frente a Larsen el sistema informando una nueva variable, siendo así como el prota se preguntaría si acaso estaba bien hacerse con el más grande aliado del héroe en el futuro, optando mejor en observar cómo iban las cosas por el momento. Siendo así como tras unos minutos se vería a Anton el mencionar al prota haber recolectado las hierbas de 1000 años, dándole a saber a Larsen el que tardaría 3 días en llegar a Aidan, procediendo así en pedir permiso para preguntar el por qué estaba ayudando tanto a Rudia, dándole así a saber el que sería una lástima morir por una enfermedad que tenía cura,
Sin mencionar el que a este no le costaba nada ayudar a Rudia para curar a su padre, a lo que Anton tras oír estas palabras daría gracias al prota, mientras se decía a sí mismo el que proteger a los débiles era el deber de un líder, por lo que ahora más que nunca estaba seguro de haber tomado el camino de la verdadera luz, mostrándose como en prota ante esto tan solo tenía en su mente el cáliz de fuego. Para una vez y haber pasado 3 días verse a Persa mencionar el que el prota parecía haber encontrado un juguete divertido, procediendo así en abrir la puerta de este mientras se refería a él como el peor bastardo pidiéndole dejarle ver lo que había encontrado, para a los pocos segundos verse en esta una expresión desconcertada, a su vez que le preguntaba al prota por quién era puesto que estaba segura de que en su familia no había ningún varón lindo, teniendo así el prota que volver a confirmar su identidad a esta como su hermano menor. Terminando así está por dejarle en claro al prota que este era muy interesante además de parecer estar escondiendo bastantes cosas, teniendo este que negar esto al instante mientras se decía él solo oculta ser el creador de ese mundo, para acto seguido verse a esta acercarse al prota mientras le preguntaba la razón del por qué se había vuelto tan lindo, mencionando este para sí mismo el que el temor que ésta infundía en él no le dejaba moverse, notando esta misma el que el prota había activado en aquel instante su habilidad de combate mágico, dejándole en claro a este el que tanto su cara como poder no estaban mal por lo que si seguía así ésta le daría bastante amor en un futuro. A lo que Larsen ante estas palabras optaría por rechazar su propuesta, enfatizando el no necesitar ser mimado por esta lo cual en palabras de Persa lo hacían aún más lindo, dejándole en claro que lo sería aún más si su cabeza estuviera en una gran lanza, teniendo el prota que pedirle a esta el no bromear más de esta forma. Dejando Persa esto un poco de lado al pedirle al prota mostrarle el juguete que había encontrado, preguntándose así el prota si es que caso esta había notado el enorme potencial de fuego en Rudia, optando mejor en protegerla de esta al mencionar que ésta le pertenecía a él, por lo que no estaba obligado a mostrar lo suyo a sus demás hermanos, siendo estas palabras algo que no sería del agrado de Persa, reprochándole así esta al prota el que se resistiera ante ella al tan solo ser un pobre bastardo, mostrando cómo éste estaba teniendo claras complicaciones para resistirse, procediendo así en oír cómo ésta mencionaba el darle otra oportunidad, procediendo en pedirle a este un duelo en el que ésta usaría su combate mágico con tan solo un dedo, preguntando el prota a este del cómo había aprendido el combate mágico, dándole así esta a saber el que lo había aprendido tras leerlo durante 5 minutos, por lo que el prota sin dejarse intimidar aceptaría el duelo al instante, procediendo así su hermana en convocar una serpiente de fuego, por lo que el prota al ya saber que aquello era una ilusión la terminaría por deshacer, sorprendiendo a Persa quien le aclaraba el que si éste ganaba quitaría sus ojos de su juguete, mientras que si éste perdía y el sujeto no era de su interés terminaría por destrozarlo frente suyo. Recordando a su vez las anteriores palabras del prota en las que había mencionado vencerla, pensando así para sí misma el que ni siquiera el 6 o 5 hermano la entretenían tanto como el prota, viéndose a continuación como Larsen se abalanzaba contra esta quien le reprochaba el ser muy lento, teniendo el prota que detener con sus brazos el anterior ataque de Persa, teniendo que retroceder unos metros sorprendiendo a la ya nombrada puesto que había notado como el prota también había aprendido el método defensivo, mientras que por otra parte el prota tan solo pensaba en la desventaja que tendría si aquello se prolongaba, sabiendo que ésta era tanto superior en habilidad y fuerza en comparación suya, terminando por sufrir una contusión de maná debido al anterior golpe, por lo cual si quería vencerla tendría que hacerlo en ese preciso momento, fichando así entre sus ojos la pierna derecha de esta para de un fuerte empujón lograr romper su punto de equilibrio, sorprendiendo así a Persa quien se vería en el suelo a los pocos segundos, mientras que el prota recargaba otra de sus habilidades de combate mágico, terminando por dirigir el impacto de en su objetivo. Notando con sorpresa cómo sería salpicado de sangre, dándole a saber a su hermana el que ésta parecía haber perdido al usar magia defensiva, reconociendo así su derrota tras notar que el plan del prota era derribarla de una forma tan indecente como esa, teniendo así el prota que justificarse con que el combate mágico era por naturaleza así, mencionando con que aquello era lo que odiaba de aquel tipo de combate, notando así en silencio el como el prota aún seguía sujetando su brazo herido, procediendo con su mano en hacer levitar a Larsen con suma facilidad, para pocos momentos después lanzarlo a una fuerte velocidad contra un muro de la habitación, escupiendo así el prota sangre mientras oía cómo le cedía la victoria de aquella batalla, por lo cual cumpliría su promesa y pondría sus ojos ahora en él ya que le era mucho más interesante,
pensando así en aquel instante del cómo hace unos momentos había logrado resistir un ataque destructivo con su cuerpo, aunque después de todo seguía sin ser suficiente para tenerlo en cuenta, como un aliado, por lo cual optaría por despedirse y marcharse frente a A lo que está una vez y fuera de la habitación del prota se preguntaría por cómo Larsen había logrado absorber su mana, mencionando el hecho de haber sentido en una sensación diferente a la de los demás magos especializados en absorción, agregando el haberle dando un poco de su maná curativo, lo cual sería reconocido por su sombra, quien le decía el ver en su expresión el que le había vuelto a hacer un nuevo regalo, dándole así la razón mientras le dejaba en claro que si no sabía controlarlo entonces lo acabaría. Para una vez y haber vuelto con el prota verse a decirse el haber obtenido una nueva habilidad nuevamente gracias a Persa, siendo así como gracias a lograría curar su mano y todo su cuerpo. A su vez que frente a aparecía una ventana en la que se le informaba estar a punto de sufrir una nueva constitución corporal, siendo así como en aquel instante sentiría un profundo dolor en su cuerpo el cual lo derribaría, tratando así el prota el mantenerse aún consciente, mostrándose como a los pocos segundos un extraño líquido negro saldría tanto de su boca como de sus orejas y boca, procediendo en activarse la habilidad de autorregeneración de Larsen, lo cual hacía que fuera aún más doloroso. Siendo así como en aquel instante llegarían tanto Eira como Rudia, quienes tras entrar a la habitación se preguntaría si acaso era veneno, descartando Eira esto último ya que la toxicidad no era tan alta como para hacerlo, mostrándose como tras volver con el prota se preguntaba del por qué su mana estaba desapareciendo, siendo el sistema el que intervendría al mencionar que el maná de era innecesario para el cambio de constitución corporal. Notando así el prota como en aquel instante Rudia mencionaba el que a pesar de no saber lo que pasaba trataría de ayudarlo, siendo esto último algo que lograría completar la nueva constitución física del prota, quien procedería en dar las gracias a Rudia, mientras que la ya nombrada junto a Eira veían como entre las llamas una silueta se hacía presente. Apareciendo así ante el prota el sistema informando el que había logrado obtener la constitución celestial, para una vez y haberse disipado las llamas verse a de pie sin ninguna herida aparentemente, mientras se decía a sí mismo que ahora portaba el mejor atributo que tenía el héroe, el cual si era combinado con una habilidad de podría llegar a un nivel completamente diferente, saliendo de esta forma de sus pensamientos al pedirle a Eira que le trajera algo de ropa, mientras se decía a sí mismo el tener que ocultar aquel hecho de los ojos de su familia, cambiando a su vez de escena en la que Rudia recibiría una carta de su padre, en la que le daba a conocer el estar mejorando al igual que los demás aldeanos gracias a la misteriosa medicina, siendo estas palabras algo que provocaría lágrimas de felicidad en Rudia, quien le decía al prota el que le devolvería aquel favor sin importar qué. Y puesto que se había convertido en su mayor benefactor había decidido en hacer el pacto de fuego con él, siendo esto algo que le haría recordar cómo, en la historia original había hecho tal pacto con el héroe, siendo tal pacto algo de suma importancia para el clan del que provenía Rudia, ya que en él dedicarían por completo su vida a la persona con la que realizarán el pacto, por lo que si aceptaba tal acontecimiento cambiaría en gran medida la historia original, volviendo en sí al mencionar el que no debía preocuparse por el héroe ya que era su vida la que estaba en juego, saliendo de esta forma de sus pensamientos y aceptando que esta fuera su pactadora, dando así una leve sonrisa Rudia a su vez que procedía en realizar el pacto con Larsen, notándose en el ya nombrado una clara expresión de sorpresa, para acto seguido verse como el sistema le informaba datos acerca del pacto, en el que se le mencionaba a tener que hacerse cargo de la furia berserker, recordando así el prota como había puesto en su historia que podía enloquecer de vez en cuando, aunque esto no era lo que realmente le preocupaba puesto que leería que si no lograba controlar la furia berserker de entonces el efecto secundario sería la muerte para Rudia, teniendo así que detener en aquel instante a Rudia al dejarle en claro el ya no querer, refutando con el que su padre le había mencionado que aquello era algo muy bueno. Exigiendo el prota la razón de estas palabras algo para lo cual no tendría explicación lógica, obligando a que el prota le aclarase que si hacía el pacto tendría que sacrificar su vida entera, no estando inconforme Rudia con esto ya que le parecía algo genial, a lo que el prota al no tener opciones le haría saber, el que si enloquecía entonces tal vez no podría detenerla. Siendo interrumpido por Rudia quien le aclaraba el que estaba bien morir por las personas con las que hacían el pacto, terminando por llamar a último como un matrimonio, señalándole a su vez el que se estaba preocupando por cosas innecesarias ya que no iba a morir, siendo así como el prota tras tomarla de la mano le mencionaría el ser muy joven para ser una contratista,
Respondiendo está nuevamente en contra con que la edad no era problema al momento de hacer el pacto, a lo cual el prota replicaría el que aquello aplicaba son en las personas de su clan. Sin mencionar el que por el momento no podía tener sobre sus hombros una responsabilidad tan grande, siendo así como Rudia aceptaría estas palabras mencionando el esperar el momento adecuado, agregando el que el prota era una buena persona puesto que su padre antes le había dicho las cualidades dignas de un contratista, agregando esta con que después de realizar el pacto sería una excelente herramienta, por lo que si el prota había rechazado tal oferta era por según palabras de su padre era una gran persona. Recalcándole su padre el que cuando encontrase una persona así nunca tendría que dejarla ir, asustando esto un poco al prota, para a los pocos minutos verse a Rudia un poco más calmada comer chocolate, recalcando el que Larsen además de ayudar a su padre aún le daba cosas muy ricas, por lo que ésta correspondería de igual forma al darle algo muy bueno, pensando para sí mismo el prota después de esto con que seguramente era el cáliz de fuego, estando éste en el territorio de los Ferikin y más precisamente en una tumba, siendo esto último apoyado por esta quien mencionaba el que su padre había mencionado algo muy bueno en su barrio, esperando así con ansiedad el prota el que dijese que era el cáliz, terminando por oír como éste mencionaba el no saber su nombre, llevándose así el prota su mano a su frente mientras se decía el haber hecho a Rudia un poco simple, por lo cual tendría que aprender del cáliz de fuego por su cuenta junto a su ojo divino, el cual le daría a saber el que éste podría otorgarle una invulnerabilidad a varios efectos dañinos, procediendo así en llamar a Rudia para que lo acompañase a su vez que le pedía a Eira el llamar a la Orden del Tigre, esto último ya que cada integrante de la familia debía salir con guardaespaldas propios de la familia, por lo que éste debía de tener claro cuidado para que no supieran de sus próximos planes, descartando esto ya que sería vigilado día y noche por un mago de séptimo círculo por lo que no tenía caso. Sin mencionar el que muy seguramente estos ya hacían parte de alguno de los bandos de sus hermanos mayores, por lo cual no tenía demasiado opciones siendo la única el ir con un mago protector llamado Haple, mostrándose como el ya nombrado se notaba estar en muy malos términos con el prota al llamar a este un bastardo, dejándose ver como el prota en el pasado había humillado a este tratándolo como si de un perro se tratase, siendo estos recuerdos algo que avergonzaría al prota en el presente. A su vez que era interrumpido por Eira quien le pedía el dejar una razón, teniendo así el prota que decirle a esta el que iría a jugar a un lugar en el que había chocolates, mostrándose así como poco después se le concedería al prota de salir, para poco después verse como el mago protector llamado Haple llegaba al lugar, siendo inmediatamente recibido por el protagonista. Siendo Larsen de inmediatamente visualizado por este quien al no reconocerlo le pediría identificarse, para a los pocos minutos verse como este mencionaba el que el prota había cambiado bastante, procediendo este en pedir permiso para preguntar del por qué eligió a alguien como él enfatizando el que tan solo era un perro para él, siendo esto algo que el prota no negaría ya que necesitaba de alguien igual de leal a él, enojando de esta forma a aquel mago quien escuchaba como este mencionaba a él, que confiaba en él. Sorprendido esto último a este, teniendo así el prota que mencionar el que confiaba en su trabajo como protector de la familia, diciéndose para sí mismo que el tipo frente suyo era realmente ambicioso y leal a quien cumpliera sus delirios, terminando por salir de sus pensamientos y dejarle en claro el que alguien como él era perfecto para protegerlo, causando estas palabras una sonrisa burlona en este, desapareciendo tal actitud al cabo de unos segundos tras oír como el prota sabía de su servidumbre al cuarto y ahora a la segunda hermana, negándose este al instante a su vez que el prota notaba haber dado en el clavo, procediendo en mencionar que aquello era normal puesto que se necesitaban razones para proteger a sus maestros, por lo que éste también le daría aún más razones para que lo protegiera de ahora en adelante a él, teniendo así este que aceptar estas palabras del prota mientras se preguntaba en dónde había quedado el peor bastardo, diciendo para sí mismo el que el prota no solo había derrotado al sexto sino que además había creado su primer círculo por su cuenta, por lo que aprovecharía aquella oportunidad para vigilar sus movimientos. Viéndose así como al cabo de unos minutos estos había emprendido su viaje, notando el prota tras llegar con sorpresa lo que era la ciudad natal de Rudia, reconociendo a estos como una posible facción poderosa en el pasado de no haber sido por el dios Fénix que los había condenado en aquel entonces, por lo que ahora aquel lugar tan solo se veía como un pueblo remoto. Mostrándose como tras estas palabras Rudia había gritado el nombre de su padre a todo pulmón, siendo el primero en llegar al lugar. Anton a quien Rudia le preguntaba la ubicación de su padre.
mencionando que éste estaba en su casa y acto seguido verse a ésta dirigirse de inmediato allí, mientras se notaba como Haple aún estaba alerta por las anteriores palabras del prota, puesto que éste en tan solo unos segundos había logrado leerlo sin tan siquiera una pista suya, siendo así como tras volver con Rudia se le vería abrazar a su padre, quien sin perder el tiempo procedería en agradecer al prota por su ayuda, mientras que su hija le informaba el que había traído a Larsen para darle un regalo por su amabilidad, siendo esto algo que Haple tomaría en duda ya que el peor bastardo según él no era la persona que estaban describiendo, viendo a su vez cómo los demás aldeanos veían a este con respeto por lo que se preguntaría qué había hecho este para merecerlo, procediendo este en notar cómo Rudia se llevaba al prota del lugar para entregarle su regalo, para a los pocos segundos verse a estos tres frente a una tumba, en la que tras Rudia recitar unas pocas palabras a esta lograría que las piedras en ella cayesen poco a poco, dejándose así a vista de los presentes como de entre los escombros una brillante copa emergía, sorprendiendo esto a Haple pues que podía observar el gran maná que poseía aquel artefacto. Viéndose esta misma expresión en el rostro de Larsen, la cual se intensificaría aún al leer en un apartado del sistema como tal elixir podía ser únicamente bebido por un contratista de fuego, por lo que tras saber esto se estaría replanteando el aceptar el pacto con Rudia, teniendo muy poco tiempo para tomar una decisión ya que aquel líquido podría simplemente desaparecer, siendo así como éste se preguntaría si acaso sería capaz de controlar a Rudia en el futuro, puesto que inclusive a héroe de su historia aún le era difícil lidiar con esta, por lo que éste sin más tiempo que pensar optaría por pedir a Rudia el realizar el pacto en aquel momento con él, siendo esto último algo que alegraría a la ya nombrada quien aceptaría al instante, mostrándose como tras aquello el prota por fin podría tener a su disposición el cáliz de fuego, notando en su lugar Haple como la luz desgastada de la copa cobraba aún más fuerza. Para una vez y haber dicho esto mencionar el que Larsen era un mentiroso al decir que saldría a jugar y comer chocolates, sin mencionar el que la amiga de este ahora mismo estaba mostrando un poder que era capaz de rivalizar con la tercer joven maestra, por lo que tras ver todo aquello ahora estaba seguro de que la información del prota había sido alterada, mostrándose así como tras Rudia completar el pacto de fuego con Larsen en el ya nombrado aparecería una notificación de esto último, a su vez que éste en aquel instante había sentido como su cuerpo se había prendido en fuego, por lo que esté dejando esto un poco de lado optaría por tomar en sus manos el cáliz y proceder en beberlo, procediendo así el sistema en informar a este el que entraría en un estado de concentración para lidiar con la fuerte energía del cáliz. A su vez que éste pedía a su guardia el contar con su apoyo, sabiendo éste al instante el que era realmente peligroso cultivar en medio de la nada, por lo que éste se pusiera en sus manos demostraba una gran confianza en él, mencionando el no saber lo que estaba planeando el prota en aquel instante, a su vez que llegaban a este recuerdo del prota en el que mencionaba confiar en su trabajo como guardián, por lo que sin importar que él pagaría tal muestra de confianza con la suya misma, donde, tras volver con el prota se vería a este lidiar con tal poder con su método de cultivo de maná, para a las pocas horas verse como éste había logrado analizar la mitad de tal energía, siendo interrumpido por Haple mientras que el prota observaba a su alrededor el cómo ya había llegado la noche, dejando esto un poco de lado y terminando en agradecer a su guardián, quien solo replicaría haber cumplido con su trabajo además de felicitar al prota por su poder, agregando este el que debido a su fuerte y repentina muestra de poder, había llamado la atención de los habitantes de aquel territorio, mencionando a su vez el que estos parecían el estar yendo en aquel instante a su ubicación, procediendo así el prota en preguntar con un tono nervioso si los podía reconocer, dándole a saber que parecían ser espadachines y por la velocidad que mantenían muy pronto llegarían allí, siendo esto algo que le haría pensar al prota el que tanto magos como espadachines eran rivales por naturaleza, por lo que éste no se podía permitir huir de allí ya que si aquello llegaba a oídos de su padre lo más posible es que lo matase de inmediato, para una vez y haber dicho esto verse a aquellos tipos, llegar frente al prota y Haple, activando de inmediato el prota su ojo divino y viendo con sorpresa como en aquel instante había causado otra variable, puesto que en aquel momento estaba frente al genio entre genios conocido en el futuro como el héroe, preguntándose a su vez del por qué éste estaba allí frente a él, siendo éste también notado por Haple quien se decía a sí mismo el que éste parecía tener la edad del prota, por lo que ahora estaba seguro de que se trataba de Cassian del clan Sed, mostrándose como en aquel momento el prota también mencionaba el haber sido reconocido por este como miembro del clan Maitón. Para acto seguido verse como Cassian tras acercarse a Larsen se inclinaría, mientras mencionaba el haber venido tras sentir una enorme ola de maná allí,
Pensando para sí mismo el que después de todo Haple le había dicho la verdad sobre su onda de poder, saliendo a su vez de sus pensamientos tras oír cómo Cassian decía el haber venido allí por curiosidad, refutando el prota con que ahora parecía saber quién era él, dando como respuesta el que parecía ser el sexto hijo del clan Maitón, siendo lo único diferente en el no poder notar el maná de agua dentro de su cuerpo, por lo cual había concluido que el prota debía ser el quinto joven maestro. Pensando por unos segundos el prota en seguirle la corriente a con aquello, optando mejor por negar esto último y siendo así como Cassian concluiría el que se trataba del séptimo joven maestro, siendo esto algo que inclusive sorprendería a los guardias de Cassian, procediendo en verse como estos dos habían comenzado a entablar una conversación amigable, recordando para sí mismo Larsen con que a pesar de ser alguien sobresaliente en todo, aún tenían un defecto en aquella edad, lo cual era el no poder relacionarse con nadie de su edad, terminando por salir de sus pensamientos al ver cómo Rusia tras aferrarse a él preguntaba si acaso Cassian era un nuevo amigo, procediendo en presentarse de forma amigable mientras destacaba el que parecía bastante guapo, poniendo de esta forma un poco nervioso a Cassian quien lograría presentarse a dejando esto un poco de lado al preguntar al prota una explicación por la anterior ola de maná, para a los pocos minutos verse como había explicado el haber obtenido una oportunidad única, preguntando así Cassian del qué tipo de propiedades le habían otorgado tal oportunidad, siendo así como el prota le explicaría el ahora ser inmune a la mayoría de estímulos dañinos, mostrándose como ante todo esto Haple se encontraba preocupado por la situación actual, puesto que si una pelea se desencadenara ellos tendrían la ventaja al estar en su territorio, dejando esto un poco al parte. Mientras se veía a Cassian preguntarse del cómo Rudia estaba tan tranquila frente suyo, mostrándose como el prota optaría por dejar una buena imagen a Cassian para antes de marcharse, procediendo de esta forma ambos en estrechar sus manos dándole a saber Larsen el querer formalizar su amistad con una competencia de artes marciales, recalcando Cassian el que si bien esto no era necesario él no rechazaría su oferta de tener un duelo, siendo esto algo que alegraría al prota quien se decía el poder comprobar su diferencia de fuerza en aquel entonces con el héroe, siendo esto visto con preocupación por Haple quien no esperaba tal giro de los acontecimientos, puesto que si algo saliera mal ninguno de los dos bandos podría salir con seguridad y menos ellos, no teniendo de otra más que esperar cómo se desenvolvía la situación provocada por Larsen, a lo que tras volver con el ya nombrado mencionaría el haber entrenado el combate mágico, replicando ante esto Cassian con que aquel estilo de combate era sumamente raro, procediendo en preguntar del por qué le retaba a un duelo como ese ya que normalmente no era del agrado de los magos, respondiendo él, prota con que era su única especialidad a su vez que él cuestionaba a Cassian el no tener ningún amigo. Dejando esto tanto en choque a los guardias de Cassian como a su propio guardián, mientras se veía al prota decir el que aquel también era su caso, justificando con que aquello se debía a sus orígenes lo cual se intensificaba en su clan quien lo tenía prohibido, siendo su única opción para entablar una amistad el que ambos tuvieran un buen nivel de fuerza, por lo que ante palabras suyas aquello no era ningún tipo de amistad, siendo esta la razón por la que lo había retado a un duelo con tal de que conocerle mejor, poniéndose de esta forma el prota en guardia mientras se decía el tener que alcanzar el nivel del héroe. Procediendo de tal forma Cassian de desenvainar su espada, a su vez que mencionaba el que le cedería los 3 primeros golpes por la diferencia de armamento, donde el prota tras ver su postura perfecta sabría que sería el ganador, procediendo en recalcarle a Cassian el hecho de haberlo retado con la intención de tener amistad con el de igualdad, procediendo así en disculparse ante el prota por haberlo subestimado, recibiendo como respuesta de Larsen el que lucharía con todo al igual que él, para una vez y dicho aquello verse como a los pocos segundos el combate ya había dado inicio, teniendo el prota que activar su habilidad de ralentizar ante los ágiles y veloces movimientos de la espada de Cassian, teniendo a su vez que retroceder para recuperar su equilibrio, abalanzándose nuevamente mientras se decía el poder ganar a su vez que era interrumpido por la espada de su rival, pensando para sí mismo el que Cassian no le permitía acercarse lo suficientemente, estando ahora en clara desventaja con puesto que él no podía atacar a larga distancia a diferencia de Cassian, por lo que sin rendirse mencionaría el hecho de tener a su favor su ojo divino, con el cual podía leer la trayectoria de los movimientos de su espada logrando evitarlos a tiempo, por lo que ya sabiendo cuál serían sus movimientos se lanzarían nuevamente al ataque. Viéndose en prota sorprendido al ver cómo rápidamente cambiaba de movimiento, no teniendo de otra más que recibirlo de lleno con su cuerpo,
mostrándose como tras el impacto el prota ahora estaría de rodillas tras recibir una conmoción de maná, y terminando de esta forma Cassian por poner frente suyo su espada dando a este como claro ganador. Mostrándose como Haple recalcaba el preferir aquel resultado a que se desatase un conflicto, donde al volver con el prota se vería a Cassian expresar su preocupación por el prota, quien mencionaba el haber fallado al bloquear aquel ataque, dándole a saber Cassian el que tal defensa le había sorprendido bastante puesto que había visto chispas en él, siendo así como el prota se preguntaría si acaso Rudia había tratado de protegerlo antes, saliendo de sus pensamientos al oír como Cassian mencionaba el que su espada era un artefacto. Viéndose al prota asustado al oír que tal espada podía cortar el acero como mantequilla, a lo que el prota agregaría el que aún así la diferencia de sus habilidades era bastante grande, siendo en aquel momento el prota ayudado por Cassian quien le decía el que a pesar de ser más débil que él, aún así le estaba dando una buena pelea conforme pasaba el tiempo, terminando así por sonreír y mencionar el que le alegraba haber conocido a alguien como él, mostrándose así como a los pocos segundos de decir esto se marcharía despidiéndose de Larsen. Mientras aparecía frente al prota el haber provocado nuevamente una variable de un tamaño mayor en el futuro, procediendo en aquel instante Haple en pedir el permiso para hacer una pregunta, siendo esta del cómo el prota había logrado obtener el atributo de chispa, sorprendiendo al prota ya que parecía que las palabras de Cassian no eran una broma, terminando por notar como algo en el maná de su corazón estaba comenzando a crecer poco a poco, siendo una extraña sensación de impregnarse de fuego, optando así el prota por reevaluar lo sucedido con su ojo divino, obteniendo de como información el que había logrado fusionar dos atributos con éxito, aunque para mala suerte de él aún le era imposible usar el maná elemental en sí mismo, puesto que los únicos capaces de aquello eran los monstruos de su familia como persa. Terminando de esta forma por dejarle en claro Haple el que aún no sabía la razón exacta, malinterpretando el ya nombrado estas palabras al creer que el prota le pedía no hacer más preguntas, dejando esto de lado al pensar todo lo ocurrido en aquel día muy seguramente había sido planeado por él, por lo que había deducido que para Larsen haber seguido con su fachada de bastardo, debía de haber alguien muy poderoso dentro de la familia detrás de él, siendo así como mejor optaría por ser cuidadoso y guiar al prota a su casa, a lo que de forma imprevista se vería a Rudia claramente enojada pedirle al prota que se retractase, confundiendo esto al prota quien tan solo vería como Rudia lo amenazaba con quemarlo todo allí, logrando de esta forma Larsen el recordar haber dicho no tener ningún amigo, saliendo de sus pensamientos al oír como Rudia decía el haber hecho el pacto con porque se consideraba su amiga. A lo que el prota con algo de nervios aseguraría el pensar en esta de igual forma, procediendo de tal forma en retractarse y pedir perdón de inmediato a Rudia, donde la ya nombrada por fin lograría calmarse al saber que la consideraba su amiga, tomando a del brazo a su vez que lo perdonaba y le pedía a él no volver a olvidarlo, mostrándose de esta forma como al siguiente día los magos guardianes estarían maldiciendo al prota por llevar una vida tan fácil como la de salir a comer chocolates. Mencionando así uno de estos con que quizás podrían matarlo y que pareciera accidental, mostrándose como ante esto Haple pensaba el que era sumamente extraño que el patriarca tuviera a en el exilio, recordando a su vez las anteriores palabras dichas por el prota, pensando para sí mismo el que ahora parecía no estar simplemente fanfarroneando. Llegamos de esta forma a la noche en la que se ve en la mansión del prota un gran buffet, estando en aquella mesa tanto Larsen como su madre y Eira. A su vez que el prota optaba por preguntar a su madre sobre su padre, diciéndose para sí mismo el que a pesar de ser su hijo no podía recordar nada más que el miedo que sentía por él, dándole a saber su madre el que era un hombre solitario, apareciendo de esta forma el sistema frente al prota dándole a conocer el que su padre durante toda su vida únicamente había amado a su madre, saliendo Larsen de sus pensamientos al oír cómo su padre cuestionaba el que creyeran que era un hombre solitario, mostrándose a continuación como salía de forma impotente de un enorme portal, sorprendiendo tal aparición de al prota a su vez que mencionaba a su madre el que aquellas palabras eran realmente duras, procediendo en ver de forma hostil al prota quien no podía moverse del miedo que le infundía terminando así por oír como su padre le pedía una explicación por los acontecimientos previos con su hermano, siendo esto algo que tomaría desprovisto al prota quien procedería en explicar tan suceso a pedio de su padre, dándole a saber el que el honor de magos de su hermano había tocado el suelo en aquel momento, por lo cual había actuado de la forma que lo haría un mago, siendo esto intuido por su padre como el que el prota no sentía remordimiento por aquello,
terminando por oír cómo Larsen decía el tan solo querer acabar con aquella estupidez rápidamente, por lo cual éste lo había derrotado con simples movimientos de su combate mágico, agregando el hecho de que la guerra de sucesión no tenía que ser un acontecimiento de guerra entre ellos, puesto que el objetivo principal de la familia debería ser el de someter a los demás clanes, siendo estas palabras algo que haría sonreír a su padre, quien oiría como Larsen recalcaba el que su hermano debería de estar agradecido al haberle mostrado sus debilidades, siendo esto algo que le haría pensar al patriarca el que el séptimo sin lugar a dudas era mejor que su sexto hijo, siendo cada una de aquellas palabras algo que lo habían dejado aún más en claro, a su vez que el prota veía en su padre la información de que éste aún amaba a su madre, siendo esta la única razón por la que éste había logrado sobrevivir hasta sus 17 años. Siendo esto algo que para el prota no era demasiado alocado, puesto que tras la muerte de su madre tras la enfermedad del punto azul, esto había provocado también la suya al patriarca no tener razón por la cual tenerlo con vida, recordando a su vez cómo su padre había abandonado a su madre puesto que él no la podía proteger, siendo esto algo que se reforzó tras su nacimiento como el peor bastardo, siendo cada una de estas la razón por la cual el patriarca había abandonado a Soso con el fin de que ésta no estuviera en peligro como que tampoco significara una debilidad suya, siendo esto algo de lo que estaban enteradas las demás esposas, por lo que si el prota quería cambiar esto debía de estar a la altura de su nombre, por lo cual en aquel momento se juraría ser lo suficientemente fuerte para cambiar todo el panorama y proteger a su madre, a lo que en eso el patriarca mencionaría el que el combate mágico era una habilidad realmente débil, siendo así como el prota le aclararía a este el no aspirar a ser el líder de esta, siendo su único motivo el apoyar al próximo líder de la familia, puesto que si bien su magia tenía sus límites aún no se sabían los suyos como persona, por lo que éste crecería hasta el punto de proteger a su madre de cualquier cosa, siendo esto algo que sorprendería a ambos por igual, transcurriendo de esta forma el tiempo en el que el prota recibiría una invitación del patriarca, siendo la intención de éste el completar la tradición de su 10º cumpleaños. Dándosenos así una breve explicación de esta en la que tras la familia reunirse, se le daría al cumpleañero un pergamino con un fortalecimiento corporal, siendo este último el encargado de hacer que el mago destacase en su afinidad elemental. Volviendo de esta forma al presente en la que se ve a Larsen preparado para la ocasión, procediendo en entrar al salón principal de la familia junto a Eira, observando así todo a su alrededor mientras se decía el que tenían un gusto algo extravagante, siendo interrumpido por Eira quien le decía cuál sería su puesto en el banquete, agregando el que su madre al no ser invitada no se encontraría aquel día, terminando por llegar a el lugar el sexto hermano quien reconocería al prota. A lo cual Larsen lo saludaría preguntando a por su salud, sabiendo el que aquello claramente era con sarcasmo al fingir ser bueno delante de los demás, saliendo de sus pensamientos al oír como el prota lo desafiaba a un duelo si es que aún estaba informe con su derrota, optando mejor por pasar de esto mientras le advertía el que pronto lo aplastaría, replicando el prota a esto último con algo de burla al creer que no sería capaz, terminando a su vez por ser interrumpidos por la tercera hermana quien señalaría el que se había vuelto más guapo, mencionando a su vez el que parecía disfrutar bastante de su juguete, agregando el haber querido acabar con al saber que era alguien prometedora en el uso del fuego, dando a conocer para el sexto hijo el que había perdido su apuesta ante el prota, a lo que ante tal conmoción terminaría por llegar al lugar alguien que el prota había esperado ver allí, reconociendo a como la última archimaga Adolia Medn y por ende su segunda hermana, alguien con una expresión amable pero que, por su familia podría realizar cualquier atrocidad, siendo sus elementos tanto la luz como la oscuridad, sin mencionar el hecho de que había sido decapitada por el héroe, siendo esto de forma irónica el único amor de a lo que tras volver al presente se vería a notar los claros cambios del prota, lo cual sería tomado a halago por mientras que se decía a sí mismo el estar seguro de tener que trabajar el doble de duro si quería llegar a la altura de Persa y Evelia, transcurriendo así unos pocos minutos en los que llegarían los demás hijos y esposas del patriarca, siendo el ya nombrado el último en llegar, a lo que anunciaría ante todos el ser el 10º cumpleaños del séptimo hijo, terminando así todos por felicitar a mientras que por otra parte Evelia daba el informe de haber completado la última misión asignada por el patriarca, reconociendo tal comportamiento el prota como una reunión en la que los hermanos se imponían unos a otros, siendo el siguiente el cuarto hermano en mencionar sus logros los últimos días tras subyugar a una secta de nigromances, a lo que ante esto Persa no se quedaría de brazos cruzados al completar una de las misiones más difíciles,
Sorprendido esto al prota ya que ésta había robado un precioso objetivo de un templo antiguo, teniendo que masacrar a los guardias del lugar para lograr sus cometidos, recalcando así el patriarca el ya estar preparados para las represalias que éstos tomasen contra ellos, sabiendo que lo máximo que éstos podría hacer contra ellos eran exigir disculpas por lo cual le pediría el ignorarlo, a lo que estos sería interrumpidos por el peor más fuerte del patriarca, poniendo frente a Larsen unos pergaminos de distintos colores sabiendo el que tendría que tomar una decisión. A lo que sin perder tiempo utilizaría su ojo divino, logrando ver cómo el maná de cada uno de estos formaba un pergamino único, terminando así Larsen por sostenerlo provocando la expresión sorprendida de todos sus hermanos, al ver que sostenía entre sus manos el pergamino de atributo trascendental, procediendo el prota en confirmar ante todo su elección, provocando de esta forma un silencio inquietante el cual sería roto por su padre, quien le preguntaría a la segunda hija si acaso había aconsejado al prota, negándose al instante al igual que Persa y el cuarto hermano, recalcando de esta forma el patriarca si acaso el prota era capaz de analizar un pergamino a tan temprana edad, dando a saber Evelia el que parecía tener un mejor ojo que el suyo a esa edad, mientras que por otra parte esto le era aún más interesante a ojos de Persa. Terminando el patriarca por tomar la palabra y sacar a todos de su asombro a su vez que llamaba al protagonista con su atributo trascendental, mostrándose de esta forma como el prota recordaba cada elemento de los anteriores pergaminos, siendo los atributos de oscuridad y luz los más destacados con una única excepción, la cual era combinar aquellos 7 elementos para obtener el pergamino trascendental y volverse un mago elemental, por lo que sin más el prota recibiría un pequeño cumplido de su padre sin mucha importancia. Sorprendido al 6 hermano ya que vería como el prota parecía no temer al patriarca, a lo que él ya nombrado le daría a saber al prota el que Evelia se encargaría de su atributo trascendental, puesto que si él se encargaba tendría un 99% de probabilidad de morir, siendo esto diferente con Evelia ya que reduciría esa probabilidad a la mitad, asustando bastante al prota ya que la probabilidad de morir aún no desaparecía del todo, por lo que negándose a retirar su deseo de proteger a su madre optaría por pedir depositar su confianza en Evelia, dándole a saber el que su padre había sido bastante optimista con las probabilidades, ya que en realidad eran mucho más bajas ya que aquel atributo trascendental era completamente destructivo, preguntando así el prota si acaso debería cambiar de pergamino, obteniendo como respuesta el que no se interpondría en su camino como mago ya que quería que fuera fuerte, siendo esto algo que sorprendería al prota quien reconfirmaría su elección, para acto seguido verse a despojarse de sus prendas mostrándose así un físico muy trabajado, el cual al ser visto por Persa le daría a pensar el que tal tipo de cuerpo no era propio de un mago, por lo que estaba segura que aquel cuerpo musculoso no era lo único que ocultaba, terminando así por salir de sus pensamientos al halagar tanto el rostro de Larsen como su cuerpo lo cual lo pondría nervioso. A lo que tras haber pasado unos minutos se vería a Evelia agradecer a su padre por la oportunidad que le estaba dando, siendo interrumpida por el prota quien le pedía detenerse un segundo puesto que tenía algo que decir a su padre, siendo esto algo que desconcertaría a sus demás hermanos, procediendo de tal forma el prota en pedirle a su padre el concederle un favor si sobrevivía, siendo esto algo insultante para los demás hermanos por lo que el prota no se quedaría allí, al mencionar el que haría una petición al ver que la tradición la operación a manos del patriarca había sido rota, mostrándose como ante esto el sexto hermano esperaba que su padre lo matase en aquel instante, ocurriendo todo lo contrario al oírse, como el patriarca preguntaba por tal favor, dando a conocer Larsen el querer que su padre permitirá a su madre en aquella mesa. Negando al instante tal petición una de las madres puesto que los orígenes de la madre del prota eran inferiores a ellas, a lo cual el prota justificaría que al ser el hijo del patriarca tenía la mitad de su sangre, por lo que ésta al llamar inferior a su madre también lo estaba haciendo con él al igual que su padre, mostrándose así como el ya nombrado pediría el porqué de aquella petición, obteniendo como respuesta el que su madre quería volver a ver a lo cual lo dejaría en shock, sabiendo ante aquello el prota que había provocado una enemistad con las demás madres. Saliendo de sus pensamientos al oír cómo su padre aceptaba tal petición ante todos allí, no teniendo de otra el prota más que mantenerse con vida para cumplir sus expectativas, dándole Evelia a saber el que comenzarían la operación en aquel momento, siendo así como tras hacer el ritual lograría impregnar el grabado del pergamino en él, mientras que el prota se decía el sentir como todo su cuerpo se quemaba en aquel instante, para acto seguido verse en su subconsciente en el que una
voz mencionaba ayudarle, enfatizando el prota para sí mismo el sentir como si tuviera su cuerpo anestesiado, saliendo de sus pensamientos al observar como una llama frente suyo le saludaba, preguntándose a su vez el prota sorprendiendo del que era aquella energía frente suyo, dando con la verdadera identidad a los pocos segundos al notar cómo se trataba del sagrado cáliz de fuego, preguntándose ahora del cómo había llegado allí ya que lo último que recordaba era estar en plena cirugía, terminando por ser interrumpido por la copa frente suyo quien le daba a saber el que en realidad era él, sagrado cáliz de la trascendencia, explicando así del cómo en el pasado el líder del clan de fuego había vertido en el fuego lo cual provocó un malentendido, agregando con clara molestia su desagrado por aquel anciano llamado Kirtel, reconociendo a este último el prota como el archimago de las leyendas del cual no se sabía si su existencia era del todo verdadera. Preguntase ahora Larsen del cómo una copa con género quería ayudarle en aquel momento, dándole a saber aquel cáliz con que el prota parecía tener un cuerpo bastante especial el cual se había perdido en la antigüedad, aunque a pesar de ser bastante fuerte aún no era capaz de soportar el maná del pergamino trascendental debido a su círculo mágico, por lo que al no querer volver a querer entrar en un largo sueño lo ayudaría a no morir, dándole a saber el que comería aquel enorme maná destructivo por él para que no implosionara y muriera, a lo que el prota tras ver la forma de actuar del cáliz se preguntaría del por qué no había actuado de tal forma anteriormente con Cassian, saliendo de sus pensamientos al oír como mencionaba el ver en el prota el dueño que había estado buscando, ya que la sola existencia de parecía tener varios agujeros, confundiendo esto último al prota quien sin ninguna explicación procedería en ver cómo aquel cáliz le pedía ser su dueño, procediendo de tal forma en explicar el que devoraría y fundiría en el corazón del prota aquel maná, mientras que de lo demás se lo dejaría a aquella aterradora maga que lo estaba tratando fuera de allí, agregando el que dormiría dentro de él para después de un tiempo despertar y ayudarle en el futuro, obteniendo por parte del sistema el que el cáliz actuaría en él como otro círculo de maná, sabiendo así el prota que si no aceptaba la ayuda de terminaría por morir en aquel lugar, procediendo de esta forma en salir de sus pensamientos mientras se preguntaba del por estaba desapareciendo, diciéndose a sí mismo en aquel instante el no querer morir, no sin antes haber completado todas las cosas que tenía pensadas en un futuro, por lo que sin más en sus últimos momentos gritaría aceptar ser el dueño del cáliz, aceptando la de igual forma a la vez que el prota observaba con lo que le restaba de cuerpo el verdadero poder del cáliz de la trascendencia. Para acto seguido verse como despertaba viendo como Evelia mencionaba haber terminado, mostrándose en el prota el estar claramente agotado mientras se preguntaba si acaso aún estaba vivo, terminando por oír cómo su segunda hermana recalcaba el creer no haber tenido éxito con la cirugía, disculpándose en aquel instante puesto que al no ser lo suficientemente buena creía que aquello había sido su culpa, terminando el patriarca por alejarse mientras mencionaba que aquello era el destino, mostrándose como por otra parte el prota aún en el suelo mencionaba el saber que no había fallado, procediendo en llamar la atención de su padre al pedirle cumplir su promesa, dando como respuesta el que una promesa solo merecía ser mantenida a aquellos que lo merecieran, mostrándose así como tras pasar unos minutos todos se estarían marchando del lugar, mientras que al volver con el prota se ve a feliz ya que nadie había descubierto el cáliz sagrado, sin mencionar el que la operación del pergamino había sido todo un éxito, terminando de esta forma en llamar a Eira de la cual a los pocos segundos sentiría una intención asesina, procediendo en verse como de forma aterradora pedía el permiso para hacerle una pregunta al prota, notando a su vez el prota con que él era imposible analizar a en aquel momento, por lo que se preguntaría del cómo Eira podía mostrar su intención asesina frente a la presencia de su padre, siendo él ya nombrado el único que podía permitir el uso de magia dentro de ese espacio, saliendo de esta forma de sus pensamientos al oír cómo Eira le preguntaba por quién creía que la había contratado, respondiendo el prota al instante con que muy seguramente había sido su padre por la presente escena, siendo esto algo que no fue del agrado de Eira quien intensificaba su intención asesina, justificando el prota su temblorosis al recalcar que aún no estaba siquiera cerca del nivel de pensando a su vez para sí mismo el sentir como sus instintos le rogaban correr en aquel instante, optando mejor en dejar esto un poco de lado al mencionar ya saber que su padre estaba detrás de todo, estando seguro de que su padre en aquel instante estaba ocultando la energía de Eira al exterior para probarle. Terminando esto último por ser aceptado por Eira quien tenía instrucciones de hacer cualquier cosa con Larsen, si es que no lograba analizar la situación, por lo que el prota al ver que había mostrado su verdadero ser y que su padre estaba tratando de probarlo,
había optado por encarar la situación de frente al ponerse en guardia, acto el cual sería replicado por Eira, quien mencionaría el que el prota había vuelto a acertar, siendo tal respuesta algo que incluso no estaba bajo las expectativas de ninguno de los dos. Por lo que ante tal capacidad de análisis del prota ésta procedería en presentarse adecuadamente, mencionando el llamarse discreta sin ningún ruido o bien podía llamarle Eira. A lo que ante esto el prota recordaría el haber creado un personaje con tal nombre, siendo este el temor tanto de los niños como de los personajes más poderosos dentro de aquel mundo, puesto que tras sus asesinatos no dejaba siquiera la menor pista sobre sus asesinatos, estando en el presente sorprendiendo al tener a la, que bien podía ser la asesina más poderosa. A lo que ésta sin perder tiempo le recalcaría el mejor estar preparado para su examen, ya que si esperaba que un asesino fuera hablando con él podría terminar en su muerte. Para una vez y haber terminado de haber dicho esto desaparecer ante el prota, quien en aquel instante había activado su ojo divino sin obtener rastro de ésta, saliendo de sus pensamientos al oír como ésta mencionaba el tener órdenes de asesinarlo si éste era demasiado débil, siendo así como el prota ante esto pediría una pausa, para dejar en claro las recompensas si éste ganaba. Apareciendo de esta forma Eira tras el prota mientras se decía el no tener aquello en sus planes, por lo que le prota al ver a esta un poco indecisa optaría por pedirle el que permanecería junto a él protegiéndolo, puesto que tal y como ésta había dicho él aún seguía siendo muy débil, por lo que necesitaba de un guardián para poder subir su fuerza sin preocupaciones externas, aceptando de esta forma Eira mientras el prota daba una leve sonrisa, procediendo a su vez ambos en reanudar el combate, en el que Larsen tras ya saber que su ojo divino aún no era capaz de detectarla, tendría que mantenerse en guardia todo el tiempo aun si ésta en verdad no podría matarlo, puesto que sabía que las anteriores palabras tan solo eran una fachada para entorpecer sus movimientos, por lo que al ya saber esto tan solo le restaba bloquear golpes en los lugares donde no estuviera en juego su vida, procediendo de esta forma en activar el flujo lento del tiempo con el cual estaba seguro de poder hacer. Frente a esta, estando más seguro de esto al leer en una ventana del sistema en la que se le informaba que el cáliz había mejorado sus habilidades mágicas, razón por la cual ahora podía ver la forma en la que sería atacado, sabiendo en aquel instante que ésta iba por su pierna izquierda, por lo que para mostrar su fuerza optaría por bloquear el golpe a su vez que contraatacaba con otro, siendo este fácilmente detenido por esta quien se veía un poco sorprendida, dando de esta forma fin a la batalla puesto que ya había comprobado lo necesario, a su vez que prometía ante el prota el protegerlo desde ese día hasta que creciera adecuadamente, para una vez y irse verse como la mano del protagonista sangraba, mientras éste con felicidad recalcaba el haber pasado la prueba. A lo que tras trasladarnos de escena se vería una especie de alojamiento, en la que Eira tras entrar procedería en dar su informe sobre Larsen, mencionando del cómo éste había logrado desde saber la trayectoria de ataque hasta analizar si eran para herido o no, sin mencionar el hecho de que éste había evadido los efectos de veneno de su daga sin esfuerzo alguno, por lo que aquello era lo último de lo cual Eira no podría dar un veredicto total, procediendo en marcharse del lugar mientras recalcaba estudiar más de cerca al prota, mostrándose como está aún en su sigilo mencionaba el hecho de pensar el que ahora sí valía proteger al séptimo hijo, para acto seguido cambiar de escena a una gran ciudad en la que el prota se decía querer descansar un poco, saliendo de sus pensamientos al ser sorprendido por el cáliz quien decía haberlo bien antes, recalcándole a su vez al prota el que nadie además de él podía verle, sin mencionar el que éste aún no le agradecía por haber neutralizado el veneno de la anterior chica, siendo este un dato que sacaría una expresión de temor en el prota por haber enfrentado a tal psicópata, aclarándole el cáliz a este el que si bien éste había podido comer aquel veneno, no podía abusar de esto ya que si llegaba a sufrir un shock ambos la podrían pasar mal, a lo que el prota tras oír esto procedería en llamar a Anton preguntando a este por un tipo de veneno llamado Melia, dando este al instante una respuesta positiva por lo cual el prota sin perder tiempo lo mandaría por el antídoto a la ciudad, a su vez que se decía el que podría resultarle útil tener una sombra especializada en los venenos como él, terminando así este en aquel momento por percatar la presencia de Eira, de la cual obtendría como dato el que había cambiado sus prendas para volverse su sombra, reconociendo en aquel instante el prota el que ésta había cambiado su actitud a él, mencionando Eira con que a partir de ese momento no necesitaría fingir más, agregando en aquel entonces el que también le agradaba la Eira que era una excelente actriz, terminando por mencionar el ya saber que ésta había puesto veneno en su daga antes, pidiéndole a su vez una explicación a ésta del por qué lo había hecho si no podía matarle.
dándole a saber el que se había curado sin antídoto además de fingir para que lo valorase más, mencionando el también saber de dónde había obtenido tal veneno mortal, siendo esta serie de confesiones algo que le haría entender a Eira el que ésta había estado en la palma de su mano, por lo que sin más que decir le recalcaría el estar para él por un límite de tiempo hasta que se pudiera valer por sí mismo, mencionando así el que daría su mejor esfuerzo para liberarla de su responsabilidad muy pronto, respondiendo esta de igual forma al mencionar protegerlo. Procediendo de tal manera el prota en hacer su primer petición a Eira sobre un objeto, diciéndose para sí mismo el no saber del por qué tenía tanta sed en aquel instante, a lo que con clara dificultad le pediría a Eira también un poco de agua, para una vez y transcurridos unos minutos verse al prota en el suelo con sus pedidos mientras Eira le aconsejaba ver un doctor, dándole a entender con que no tenía el tiempo suficiente, viendo en aquel instante como algo estaba yendo mal en el prota, en el cual se comenzaba a desbordar una gran cantidad de maná, mostrándose en aquel entonces como no solo el prota parecía encontrarse mal, sino que el cáliz de fuego dentro de él también debido a una reacción de maná, mostrándose así como de repente el prota ante ojos Eira estaba sufriendo una expresión de maná, sabiendo que si no asistía de forma correcta a podría morir. Sabiendo además que al no ser una maga no podría hacer más que recibir todo aquel maná por él y morir por su promesa, a lo que tras volver con el prota se vería a preguntar del por qué siempre estaba cerca de la muerte, agrandando esta vez el que si se esforzaba podría mantenerlo bajo control, procediendo de tal forma en usar su cultivo de maná a su vez que sus huesos eran rotos uno por uno, dándosele a saber el sistema al Larsen el que debido a que no cumplía los requisitos la expansión de maná no se detendría, siendo la única excepción aquellos con un cuerpo único llamado cuerpo celestial, siendo esto último algo que al prota le daría un poco de esperanza, a su vez que el cáliz tras recuperarse mencionaba a él, que confiara en él desde aquel momento, a lo que el prota sin quedarse manos cruzadas activaría su cultivo fácil, con el cual ayudaría de sobremanera al cáliz de la trascendencia mientras Larsen emitía un fuerte destello, del cual Eira vería poco a poco como el pecho del protagonista volvía a la normalidad. Y no solo eso sino que además también había logrado invocar una bola de fuego, de la cual a los pocos segundos provocaría una enorme explosión sabiendo con que algo había cambiado en él, viendo de esta forma dos círculos de maná frente suyo mientras se decía que aquello era imposible para cualquiera, preguntándose del cómo un niño de 10 años había logrado su segundo círculo mágico, terminando por salir de su asombro al oír cómo el prota se refería a por lo cual lo felicitaría, dándole a saber con que aquel segundo círculo casi le había costado la vida, por lo cual presumiría ante un poco al haber calmado la expansión de maná por su cuenta, dándole a saber con que no esperaba menos de alguien que se apellidaba Maitón, dejando el prota de lado mientras se alegraba de poder haber salido bien librado de aquello. A su vez que le hacía la petición a Eira de tener nuevamente un combate, para poco después verse a estos ir al edificio de la hoja en el cual Noah sería despertado por el prota, preguntándole a su vez del que lo traía por allí, cambiando la expresión de tras ver cómo a diferencia de la última vez ahora tenía un segundo círculo mágico, además de que parecía estar fuertemente acompañado por una asesina, siendo estas dos cosas algo que le recordaría las palabras de Haple del que alguien estaba controlando al séptimo hijo para algo grande, palabras las cuales se hacían creíbles al ver el rápido crecimiento del prota. Por lo que tras salir de sus pensamientos le pediría al prota del cómo podía ayudarle, dándole a saber el que tendría un duelo con su sombra, procediendo de esta forma me prepara el lugar a su vez que era visto con una mirada asesina por Eira, mencionando el que debía hacerse el tonto si no quería morir. Por lo que una vez Eira y el prota estar listo le dejaría en claro querer probar algo nuevo, por lo cual le pediría que no lo matase y le atacará algo lento, dándole a saber con que un enemigo no lo trataría tan bien en un duelo. Por lo que el prota replicaría el que ahora no era su enemigo sino su sombra, siendo estas palabras algo que quedarían en Eira, mientras que por otra parte el prota mencionaba el ahora tener más cantidad de maná, por lo que su manejo de mismo se había amplificado, logrando de esta forma el subir sus habilidades de combate a un nivel superior con su nuevo maná, a su vez que daba inicio a la batalla por lo que Eira sin perder tiempo desapareciera sin más, reconociendo el prota aquel mismo patrón mientras que al igual que aquella vez no podía verla, aunque su ojo celestial ponía la diferencia esta vez, el cual junto a su ralentización de flujo hacia que pudiera verla perfectamente, sabiendo en aquel instante el que volvería a ir por su pierna no teniendo problema alguno para esquivarlo,
logrando a su vez sorprender a Eida, quien observaría cómo éste contraatacaba de frente, dirigiendo un fuerte golpe nuevamente a su barbilla, por lo cual sin otra se cedería un poco al esquivarlo y dar fin a la batalla, sabiendo ahora mismo el prota el que poco a poco estaba forzándola a usar más su poder. Terminando por confesar el que era su derrota, mientras mencionaba el no haber esperado una diferencia de tal magnitud, alegrando esto al prota por tal halago, dándole a saber el que aún seguía siendo demasiado débil, mientras que por otra parte se veía con claro nerviosismo al administrador llamado Noah, quien se decía el no creer lo que acababa de haber en aquel instante, puesto que los movimientos de aquella asesina no debían ser algo que un mago pudiera esquivar y mucho menos contraatacar, sin mencionar el que parecía que Larsen ahora poseía un poder aún más destructivo, por lo que tras fingir no haber visto nada optaría por despedirlos rápidamente, siendo en aquel instante tomado con la guardia baja por Eida, quien me amenazaba de no abrir la boca, ni mucho menos mencionar una sola palabra sobre su segundo círculo, procediendo en bajar su cuchillo mientras decía el esperar que mantuviese su palabra, donde no tras tocar su cuello se preguntaría por qué estaba pasando, a lo que al siguiente día se vería al prota nuevamente entrenando como siempre, informando a Eida sobre una carta la cual al ser leída por Larsen terminaría por caer de la barra, preguntando a su vez del por qué la renombrada familia de la esgrima le enviaría una invitación, siendo esta la razón por la cual ahora estaba yendo a donde el patriarca. Recordando a su vez como momentos antes había pedido a Eida que informara de esto, ya que ahora hacía parte de la guerra de sucesión, por lo que en otros términos entraría a la boca del lobo para matarlo, apuntándose a esto mismo una rubia con clara inocencia al no entender del todo, por lo que después de aquello prota había pensado en las múltiples situaciones que podrían ocurrir, siendo una de estas el presente en el que se encontraba frente a su padre y su hermana, mientras se decía a sí mismo el hacer unos pequeños cambios a su historia, procediendo así el prota en preguntar a su padre si acaso le iba a ordenar una misión, pidiéndole el no andar con rodeos ya que sabía el motivo, terminando así el prota por mencionar el clan de los A, de lo cual había provocado que ahora tuviera un pico de hielo apuntando a su garganta, mencionando así a su padre que él, que se estaba dando de rodeos ahora era él, ya que si hubiera querido lo hubiera matado allí mismo, por lo que aun si no lo había hecho seguía pensando que la invitación no estaba del todo mal, dándole a saber su padre el que tal clan debía de arrastrarse ante ellos como insectos, estando de acuerdo el prota con esto último, quien recalcaría el haberse encontrado anteriormente con Cassian, solicitando a su vez un duelo para aparentar un poco ante con la intención de saber cuáles eran las habilidades de y poder tenerlo bajo un rango de visión. Siendo estas palabras algo que confirmaría para Evelia el que los rumores del prota eran una completa estafa, puesto que la persona frente suyo no solo tenía un claro cambio en su personalidad sino en su núcleo, por lo que muy seguramente había algo muy poderoso detrás de esto, siendo su padre la única persona que llegaría a su mente, saliendo de sus pensamientos al oír como el séptimo hijo confirmaba ser parte de la sucesión, mientras justificaba su clara desventaja ante los demás al nacer de último, siendo su única opción el tocar territorio inexplorado por sus hermanos, reprochándole su padre el que traer forasteros a su bando era su única opción, agregando el que amistarse con Cassian tan solo era el primer paso para hacerlo su perro guardián, replicando a esto el patriarca con que un perro podría algún día atacar a su amo, no teniendo miedo Larsen a estas palabras mientras mencionaba que sería el destino, por lo que para evitar ese día tomaría las precauciones adecuadas como un verdadero líder, terminando de esta forma aquella discusión y estando ahora con la segunda hermana, quien le preguntaba si acaso tenía todo aquello planeado, aceptando así el prota con la única excepción de no saber que ésta también sería llamada, pensando para sí mismo el que muy seguramente iría con él al ser la más confiable para su padre, terminando por salir de sus pensamientos al oír como Evelia recalcaba la valentía que tenía al hablar con su padre, dándole a saber el que a su edad carecía de tal cualidad frente al patriarca, para una vez y dicho esto Evelia generar un campo rodeando a ambos, procediendo en preguntar al prota si acaso su cirugía en realidad había fallado, dándole a saber el prota el que había sido todo un éxito, aunque la razón del por qué no lo había notado aún no podía mencionarla, puesto que su padre le había prohibido decirlo, dándole cada una de estas palabras a entender a el que su padre le había asignado a Larsen para usarlo dependiendo de su capacidad, por lo que debía de aprovechar tal oportunidad al ser esta la primera, siendo su primer pensamiento sobre el hacerlo crecer. Saliendo de sus pensamientos al ver cómo el prota procedía en mostrarle su maná trascendental,
siendo esto algo que la dejaría en shock ya que éste lo había comprendido en tan poco tiempo, oyendo a su vez como el prota mencionaba el que la base de tal poder era Manase Fuego, a lo que está en un tono algo serio me pediría a este que se detuviera ya que sabía que manifestar maná era algo difícil, siendo esto algo de lo que el prota desconocía por completo, agregando esta con que no debía esforzar mucho su cuerpo ya que debía de estar pasando por cosas difíciles tras obtener su segundo círculo. Siendo tal actitud amable algo que desconcertaría a Larsen, quien saldría de su mente al oír como Evelia le preguntaba por lo que éste haría, dándole a saber el estar seguro de que la familia Sade había invitado a la familia de artes marciales, por lo que sabía de antemano que la persona que representaría a tal clan era la única hija del líder llamada Rosalind, por lo que ya sabiendo esto Larsen le pediría a su hermana el esperar a estos en el último portal, esto como muestra de respeto, por el último inconveniente que había tenido con estos, recordando de esta forma el día en el que Larsen había golpeado sin piedad a esa chica, razón por la cual había sido exiliado y ahora quería disculparse con esta, a lo cual Evelia le haría saber el que nadie de apellido Maitón se inclinaba ante nadie, por lo que justificaría que la historia era diferente cuando un mago perdía su honor, por lo que al equivocarse aceptaría su castigo como era debido, pensando por otra parte del como el verdadero Larsen había siquiera golpeado a alguien como Rosalind, dándole a conocer el sistema el que debido a la naturaleza amable de esta no había optado a aprender métodos violentos, entendiendo ahora por completo del por qué en el futuro había cambiado su personalidad por completo, siendo así como desde aquel día había comenzado un entrenamiento infernal por su venganza, saliendo nuevamente de sus pensamientos al oír como su hermano tan solo le pedía ser moderado ya que ella también le ayudaría, a lo que tras estos llegar al primer portal, se mostraría la clara felicidad de Rudia ya que estaba segura de poder comer comida deliciosa pronto, siendo estos vistos por Anton quien se decía el saber que el prota lograría algún día someter a los Ade bajo su mando, y razón por la cual estaría orgulloso de él ya que estaba creciendo en desmedida. Para una vez y haber terminado de decir esto entrar al portal en el que tras pasar por unos cuantos por fin llegarían, notando de esta forma el prota el perímetro de la ciudad frente a sus ojos, mientras que Evelia le aclaraba el que la familia Grandel estaría allí en unas 4 horas, dándole a saber Larsen con que iría a entrenar un poco mientras los demás iban al hotel. Siendo a los pocos minutos observaba por mientras se preguntaba por lo que le mostraría a partir de ese momento, a lo que tras trasladarnos de escena se nos mostraría al patriarca frente a su mejor peón, dándole a conocer el que a diferencia de lo que todos pensaban la cirugía de había sido un éxito, además de notar como algo dentro de él había tomado lugar en su corazón, mencionando el que probablemente podría tratarse del sagrado cáliz de la trascendencia, recordando de forma al antiguo sabio dueño de mientras mencionaba el que toda esa historia estaba en los registros de su familia, debiéndose esto último a que el primer patriarca de su familia era muy cercano a en el pasado, por lo que tras indagar un poco sobre la amiga del prota ahora estaba seguro de que el prota había tomado aquel cáliz del clan de fuego, terminando por llamar a último como círculo de apoyo, por lo que aquello daba una explicación más lógico a los recientes acontecimientos del más joven, terminando de esta forma por mencionar a su peón el que aquello no era todo, pues que Larsen también había obtenido su segundo círculo, enfatizando el que a pesar de que estos en su niñez habían sido llamados prodigios, tanto en la fuerza como en la magia, estaba seguro de que ninguno de ellos podría haber obtenido un segundo círculo a los 10 años sin pagar el precio con su vida, por lo que tal logro fuera logrado por el más joven lo convertía en alguien impresionante, preguntándose de esta forma del por qué no había visto antes tal talento en él, procediendo de tal forma en ordenar a su peón llamado Senkan el vigilar y proteger desde aquel momento a Larsen, esto hasta que muriera, a lo que tras volver con el prota se vería a recibir la notificación de la llegada de la otra familia, notando así la presencia de ambos representantes al igual que el poder en estos, mientras que con clara calma mencionaba el que había pasado mucho tiempo, terminando por referirse a esta última como Rosalind. Y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.